Bienvenidos al curso de Local Stack. Bien, empecemos definiendo qué es esta herramienta. Local Stack es una herramienta que emula los servicios de Amazon Web Service, es decir, AWS. Esto lo hace de forma local en tu máquina y usa contenedores, por ejemplo Docker. Esto te permite desarrollar, probar aplicaciones que usan servicios de AWS como S3, Lambda, Dynamo, SQS, etc. Pero esto sin la necesidad de conectarte a la nube real de AWS. Por ejemplo, si estás desarrollando una aplicación que sube archivos a un bucket S3, puedes usar Local Stack para simular ese servicio localmente sin gastar dinero ni depender de lo que sería Internet. Bien, entonces, ¿cuáles son los casos de uso del Local Stack? Primero, el desarrollo local, ya que tú puedes crear, probar funciones Lambda, colas SQS o bases de datos Dynamo sin conexión a Internet. También puedes realizar pruebas automatizadas, puedes correr los tests sin depender de la nube, lo que los hace más rápidos y confiables. Y también puedes usarlo para entrenamiento y aprendizaje, es decir, podrías practicar servicios AWS sin tener una cuenta ni gastar dinero en ello. Otro aspecto importante es CI/CD. Tú podrías integrar Local Stack en tus pipelines para probar flujos completos con infraestructura simulada. Bien, entonces esos son los casos principales de uso. Vayamos ahora a lo que serían los beneficios de usar Local Stack. Uno de los beneficios es el costo, ya que no necesitas pagar a AWS para cada prueba. También la velocidad, ya que las llamadas a los servicios son locales, así que todo va a ser muchísimo más rápido. También tenemos que es offline, es decir, puedes trabajar sin estar conectado a Internet y tienes un entorno aislado. Puedes recrear entornos sin tocar la nube real ni afectar datos reales. Bien, entonces veamos un poquito cuál es la comparativa entre el servicio de lo que sería Local Stack y AWS real. Primero, respecto a la ubicación. Local Stack obviamente funciona en tu máquina local. AWS funcionaría en lo que es la nube. Luego, la velocidad. Local Stack es muy rápido, ya que no hay latencia de red, ya que todo está corriendo en tu máquina local. En cambio, AWS, dependiendo del servicio, va a depender mucho de la velocidad de tu Internet. En cuanto al costo, el Local Stack es totalmente gratuito con algunas limitaciones. También hay una versión Pro que te ofrece muchísimas más características. En cambio, AWS Real, si tú quieres usar los servicios, debes pagar por ello. Escalabilidad. Local Stack está limitado por lo que sería tu PC, es decir, vas a poder escalar hasta donde tu PC, tu memoria, tu disco, el procesador, hasta donde te lo permita. En cambio, AWS es escalable a nivel mundial, es decir, mientras tú pagues, puedes escalar todo lo que tú quieras. Luego tenemos la cobertura de servicio. En Local Stack, esta cobertura de servicio es parcial, ya que los más usados están soportados, es decir, los servicios más usados están soportados en Local Stack. En cambio, todos los servicios están disponibles en AWS siempre y cuando tú pagues, ¿no? Bien, entonces, algo que quiero que entiendas es que esto te va a servir para aprender AWS, pero obviamente no lo va a reemplazar al 100%, pero es un excelente inicio para desarrollo y pruebas y si tú quieres ingresar a lo que es el mundo de AWS. Bien, ¿cuáles son los requisitos previos que nosotros necesitamos para la instalación? Básicamente estoy trabajando en un equipo que está instalado o que tiene el sistema operativo Windows, así que lo que vamos a requerir en Windows es Docker. Voy a usar Docker para correr Local Stack, así que si pasa algo, ocurre algo, simplemente puedo eliminar el contenedor y listo, puedo volver a iniciar. Básicamente Docker entonces está para los tres sistemas operativos, no importa en el sistema operativo que usted esté trabajando, lo descargamos para Windows. Una vez que lo baje para Windows, en este caso Download for Windows AMD 64, lo descargamos, lo instalamos con siguiente y posiblemente nos pida reiniciar lo que sería el equipo. Algún problema que he visto por ahí es que quizás te pida activar la virtualización en lo que sería la BIOS de tu PC, ¿no? Pero si tú lo tienes activado no va a haber ningún problema. Bien, entonces instalamos Docker y listo. ¿Cómo sabemos que lo hemos instalado? Creo que Docker --versión
Con esto tenemos la versión de Docker. Si tú ves esto, significa que tienes instalado Docker correctamente. Además, cuando nosotros tenemos Docker, vamos a ver esta interfaz. Es decir, tú vas a ingresar y vas a poder ver esta interfaz. Entonces, significa que tienes Docker instalado correctamente. En Windows, tienes que iniciar lo que sería Docker Desktop. Es decir, tienes que abrir el sistema. Una vez que tú abras, recién te va a reconocer los comandos. ¿Qué más? Básicamente necesitamos Docker nada más. Luego también el AWS CLI, es decir, el Command Line Interface. Esto te sirve para interactuar con AWS y Local Stack desde la terminal. Entonces, en este caso, nosotros vamos a instalar algo similar a eso que se llama AWS Local. Vamos a darle... Bien, si tú quieres instalar AWS CLI, simplemente buscamos AWS Command Line y vámonos a AWS CLI. AWS CLI es una línea de comandos donde tú puedes interactuar directamente desde la terminal, ¿no? Es decir, en la terminal vas a poder escribir comandos AWS y estos van a ser reconocidos y obviamente van a trabajar en lo que sería Local Stack. Entonces vamos a lo que sería el funcionamiento, a la introducción de AWS CLI. Aquí vamos a buscar instalar o actualizar la última versión de AWS CLI. Y aquí podemos seleccionar, por ejemplo, para Windows. Podemos descargar en este caso el instalador, que es un .msi. Lo descargamos, siguiente, 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 listo, y ya lo tenemos disponible. Bien, entonces con esto tendríamos AWS CLI. También podemos usar otra herramienta, y yo voy a usar esa, ya que vamos a trabajar en local, que se llama AWS Local. Es una herramienta que hace más fácil usar Local Stack con los mismos comandos de AWS, pero sin tener que escribir todo el endpoint. Cuando tú has trabajado, por ejemplo, aquí tenemos un comando. Estamos usando AWS 3ls endpoint URL localhost y agregamos toda la ruta, ¿verdad? Este endpoint, esta dirección URL. Entonces, AWS local nos va a permitir evitar esto, ya que lo va a setear automáticamente, ¿no? Entonces, simplemente escribimos desde lo que sigue a esto, ¿no? A esta ruta. Entonces, vamos a hacer justamente esto. También puedes ejecutar tranquilamente de esta manera. Entonces, vamos a instalar para esto Python. En este caso voy a descargar la última versión para Windows, que podría ser la 3.13.2. Entonces descargamos, es un instalador, le damos siguiente, 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 ejecutar, finalizar y listo. Ya tendríamos lo que sería Python. Si quieres verificar que hayas instalado Python, escribimos simplemente Python, versión. Y con esto tenemos la versión de Python. Con Python viene pip. Pip es un manejador de paquetes, así que vamos a instalar AWS CLI local. Pip install espacio. Esto no importa la ruta donde tú estés, simplemente ejecuta pip install AWS CLI local. Enter y listo. Entonces esto va a instalar AWS CLI en tu equipo local. Entonces tú puedes poner AWS local espacio versión para ver la versión de AWS local. Bien, entonces podrías trabajar con AWS local o directamente con lo que hemos instalado nosotros con AWS, como en este caso. Obviamente debemos instalar AWS CLI como lo hemos mostrado anteriormente. Bien, con eso ya estamos listos para poder trabajar en lo que sería Local Stack. Bien, ingresemos entonces al módulo 2. Aquí vamos a hablar un poquito acerca de la instalación y configuración de lo que sería Local Stack. Usted ya debería haber instalado Docker, así que lo vamos a dejar. También AWS en modo local, lo hemos hecho con pip. Y ahora vamos a ver el uso de Local Stack versus Pro versus Free. Bien, vayamos primero a lo que es instalación de Docker y demás. Bien, una vez que nosotros hayamos instalado Docker, podemos visitar la página de Docker Hub.
Voy a eliminar esto, esto también. En Docker Hub tú puedes encontrar la imagen de Local Stack. La tenemos aquí. Aquí tenemos el comando, por ejemplo, para ejecutarla. Docker run, rm, it, el puerto o el otro puerto, local stack, etc. Entonces nosotros vamos a usar este comando. Cuando tú no tienes la imagen, podrías hacer un Docker pull, por ejemplo, para bajar la imagen y luego podrías correr la imagen con Docker run. En este caso nosotros vamos a usar directamente este comando, ya que si tú, por ejemplo, no tienes lo que es la imagen, entonces básicamente Docker run lo que hace es primero va a bajar la imagen y luego va a ejecutar esa imagen. Entonces vamos a copiar todo esto y venimos aquí a nuestra terminal, vamos a darle clear y pegamos esto. Obviamente vamos a quitarle el símbolo de dólar y listo. Bien, explicamos un poquito entonces lo que estamos haciendo aquí. Docker es el comando principal de Docker que nos permite correr contenedores. Luego tenemos run. Con run lo que le estamos diciendo básicamente es que ejecute un contenedor y aquí le vamos a pasar algunos parámetros. Primero tenemos -rm. rm significa remove, es decir, borra automáticamente el contenedor cuando lo detienes. ¿Por qué hacemos esto? Porque básicamente no queremos guardar nada de local stack. Entonces, si detenemos el contenedor, se va a eliminar todo lo que tengamos ahí. Y lo cual está bien, porque como vas a practicar, necesitas un ambiente limpio. Luego tenemos -it y es el modo interactivo. IT es para que tengas una terminal tipo consola. Entonces, estamos diciéndole eso con IT. Luego tenemos el puerto, que en este caso está abriendo el puerto 4566, que es el puerto principal del local stack. Entonces, todos los servicios van a usar este puerto, el 4566. Luego tenemos otro puerto, en este caso un rango de puertos. Este rango de puertos sería el puerto del control interno de Local Stack. Si tú estás usando, por ejemplo, Local Stack en modo Pro o ciertas herramientas van a usar estos puertos. Y al final simplemente tenemos Local Stack, que es el nombre de la imagen de Docker que queremos ejecutar. Entonces sería la imagen oficial. Bien, yo creo que simplemente necesitamos eso y podemos iniciar. Presionamos Enter. Esto va a iniciar local stack y nos va a informar que está ready, ¿no? Con justamente esto, ready. Nosotros en otra terminal podemos escribir docker ps para ver que realmente tenemos el contenedor ya ejecutándose, ¿no? Con todos los datos que nosotros le hemos dicho que debe ejecutar. Bien, entonces tenemos ya docker stack, local stack, perdón. Pasemos al otro punto, que sería instalación de pip en modo local. Esto ya lo hicimos. Básicamente estamos instalando local stack directamente como una herramienta de Python, ¿no? Esto, lo que hacemos, no lo hicimos, simplemente instalamos AWS local, pero también podemos instalar local stack directamente desde Python. Es decir, si tú no quieres usar, por ejemplo, los contenedores, tú podrías escribir pip install local stack. Entonces, esto va a instalar local stack en tu máquina local por Python. No lo va a hacer en un contenedor como lo estamos haciendo nosotros, sino lo va a instalar directamente en tu máquina local. Luego, para iniciar, simplemente una vez que has instalado con pip, le das local stack start. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Va a iniciar tu local stack que está instalado en tu máquina local, no en Docker. Bien, veamos ahora algunas características. Aquí tenemos el uso de Local Stack Pro versus Free. Estas son dos versiones que hay. La Pro es obviamente la de pago y la Free es gratuita. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La Free, por ejemplo, la versión gratuita, tiene los servicios básicos de lo que sería AWS. S3, SQS, etc. En cambio, la versión de paga también tiene todos los servicios básicos de AWS. La versión free, en cuanto a los servicios avanzados como
CS o EKS no lo tiene. En cambio, la versión Pro sí. Luego tenemos una interfaz en el navegador. La versión free no tiene esa interfaz en el navegador, así que no vamos a poder usar la interfaz. En cambio, la versión Pro sí lo tiene. Esto nos permite administrar los servicios desde el navegador. Luego tenemos simulación, por ejemplo, de IEM o STS. La versión free no lo tiene. En cambio, la versión de pago sí lo tiene. En cuanto al precio, la versión free obviamente es gratuita y la versión de pago creo que está por los $12 al mes, algo así. Yo te recomiendo que empieces con la versión gratuita y luego si la herramienta realmente te sirve y quieres seguir usándola y practicar y volverte un pro en este tema, entonces te recomiendo que ya puedes comprar lo que sería la Pro. Bien, pasemos al otro punto ahora que sería configuración inicial con Docker Compose. Si por ejemplo tú no quieres ejecutar este comando con Docker RAM, porque estamos usando la imagen directamente de lo que sería Docker Hub, entonces también podemos crear un Docker Compose, ya que usar Docker Compose es mucho más cómodo porque puedes definir toda la configuración en un archivo. Y te vamos a dar un pequeño ejemplo. Entonces voy a detener esto con Control C. Si le damos Clear, perdón, Clear Docker PS, no tenemos el contenedor ejecutándose, ¿no? Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es que algo que nos olvidamos instalar es Visual Studio Code. Aquí vamos a escribir el poco código que va a tener este curso, así que podemos descargarnos Visual Studio Code. Lo descargamos para Windows, siguiente, finalizar y lo tenemos instalado ya. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer, vamos a usar Docker Compose, que es mucho más cómodo, como le decíamos antes, para definir toda la configuración en un archivo. Bien, entonces en la carpeta donde estemos trabajando, yo trabajo en archivos generalmente, voy a crear un nuevo archivo con el nombre de docker-compose.yml. Bien, ya tenemos entonces nuestro Docker Compose. Aquí nosotros podemos construir, eh, en este caso, nuestro contenedor. Bien, vamos a agregar entonces algunos comandos. Lo primero va a ser versión, dos puntos, vamos a poner 3.8. En este caso, la versión que agregamos aquí es la versión del archivo Docker Compose. Luego, services, dos puntos, listo. Aquí vamos a hacer una lista de todos los servicios que vamos a definir. Entonces, podemos usar tabulador, vamos a ponerle local stack, dos puntos. Este es el nombre del servicio, ¿no? Local stack. Debajo podemos usar tabulador también. Vamos a poner container name. Y aquí vamos a poner local stack barra baja main. ¿Qué es lo que ponemos aquí? Esto, el container name, es el nombre personalizado para el contenedor. En este caso, nuestro contenedor se va a llamar local stack main. Luego, en la parte de abajo, vamos a seleccionar una imagen de, en este caso, de Docker y vamos a usar la oficial, que sería la de local stack, ¿no? Entonces decimos imagen, esto lo va a bajar de Docker Hub, local stack / local stack la test, es decir, la imagen oficial, la última imagen. Bien, debajo de esto vamos a definir los puertos, ports. Aquí definimos los siguientes puertos. El primero es el 4566, dos puntos, 4566. Esto dijimos que es el puerto principal para todos los servicios, así que este debe estar por defecto. Luego vamos a definir un puerto interno para control o podemos definir un rango de puertos como lo hicimos en este caso aquí, ¿no? Tenemos este rango de puertos. Podemos agregar nuevamente ese rango de puertos ahí sin ningún problema. Del 4510 hasta 4559. Bien,
Luego vamos a poner environment, es decir, ambientes. Aquí vamos a crear las variables de entorno que le vamos a pasar al contenedor. Entonces, ¿qué variables de entorno va a tener? La primera va a ser services. Vamos a definir los servicios que va a tener en este caso local stack, que podrían ser S3, SQS, DynamoDB, Lambda. Bien, aquí están entonces los servicios que nosotros queremos activar. Bien, por el momento entonces agreguemos esos, nada más. Luego, guión, ponemos debug igual a 1. Aquí lo que estamos diciendo que es el nivel del NOC va a ser 1, que es el nivel verbose. Esto es útil para desarrollo. El nivel verbose lo que hace es que, por ejemplo, los logs van a ser muy detallados, muy específicos. Van a mostrar toda la información. ¿Esto por qué? Porque si nosotros necesitamos revisar los logs, entonces necesitamos que toda la información esté presente. Luego vamos a crear la ruta donde se va a guardar los datos persistentes. Entonces vamos a poner data barra baja dir igual. Aquí podemos poner el directorio Linux, que sería tmp local stack y data. Podemos almacenarlo ahí. Bien. Luego, en este caso, los volúmenes. ¿Para qué? Para que vamos a crear los volúmenes. Para los volúmenes, por ejemplo, si tú no sabes, son como discos duros, ¿no? Que básicamente almacenan los datos. Así que cuando eliminas el contenedor o borras el contenedor, entonces los datos van a estar persistentes ahí. Entonces podemos ponerlo o podemos no ponerlo. En este caso lo vamos a poner. Entonces vamos a poner el siguiente volumen. Punto local stack, dos puntos, tmp local stack. Bien, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos montando una carpeta llamada local. ¿Para qué? Para guardar los datos del contenedor. Bien, luego vamos a permitir que local stack cree otros contenedores. Por ejemplo, para Lambda, etcétera. Entonces aquí vamos a poner var run docker punto soc puntos var run docker punto soc. Bien. Entonces podemos darle una última revisada para ver si no nos hemos equivocado en nada, porque si no esto nos va a dar un error. Bien, ya tenemos entonces nuestro Docker Compose YML. Bien, para levantar el servicio, básicamente voy a ir a la terminal y en archivos escribo Docker, perdón, ls. Tengo aquí mi Docker Compose YML, entonces yo le digo Docker Compose up. Bien, Docker Compose es una herramienta. Este comando que hemos agregado aquí es una herramienta que nos sirve para gestionar múltiples contenedores desde archivos YML. Y app básicamente lo que hace es que levanta y ejecuta los servicios definidos en el archivo. Bien, aquí tenemos un error. Nos dice que tiene que ver con este directorio, con el temporal. Así que volvemos a lo que sería nuestro Docker Compose. Vamos a eliminar esto y simplemente vamos a dejar el segundo o la segunda opción. Podemos limpiar la terminal y volver a ejecutar Docker Compose.
Bien, no deberíamos tener ningún error, ¿no? Aquí nos dice ready. Si abrimos el Docker Desktop, vámonos a los contenedores. Podemos ejecutar Docker PS y ahí tenemos Docker Local Stack. Bien, vemos que se está ejecutando de manera correcta. Aquí podemos verlo. Si presionamos B, podemos ver lo que sería la ejecución dentro de nuestro Docker Desktop. Aquí nos dice, puedes verlo en tu Docker Desktop. Si presionas B, puedes ver la configuración o puedes habilitar lo que sería la vista. Bien, básicamente entonces esto lo vamos a dejar así, ya que Docker PS vemos que está corriendo el contenedor que acabamos de crear. Bien, lo que vamos a hacer ahora, vamos a agregar las variables de entorno. Esto podemos agregarlo en nuestro archivo env. Vamos a ver si lo tenemos aquí. Local stack. No, no tenemos el archivo env. Entonces lo podemos hacer desde la terminal sin ningún problema. ¿Esto para qué? Estas variables son necesarias para que AWS CLI o el SDK no te arroje errores por no tener las credenciales válidas. Entonces básicamente ponemos export AWS /access /key /id igual a, vamos a llamar todo test. Bien, aquí nos dice que el término export no es reconocido, así que lo que vamos a hacer es escribir símbolo de dólar en dos puntos AWS, lo mismo access key /id igual a lo que sería test. Bien, ahora sí. Vamos a hacer lo mismo con, en este caso no el AWS secret access key y también le vamos a llamar test. Y lo mismo en dos puntos AWS default. Vamos a configurar la región. Y en este caso la región va a ser US East 1. Bien, entonces con esto hemos configurado las variables de entorno para PowerShell. No nos ha funcionado esto, pero con esto sí. Bien, AWS Access Key ID, en este caso es la clave de acceso. Local Stack acepta cualquier valor. En este caso nosotros simplemente estamos pasándole la clave de acceso test. Luego, AWS Secret Access Key es la clave secreta. Como estamos trabajando en local, también puede ser cualquier valor. En este caso estamos pasándole test y aquí es la región por defecto para los comandos de AWS. Si usted antes ha trabajado en AWS, siempre tiene que seleccionar una región para poder trabajar en ella. Bien, pasemos entonces al módulo 3. En el módulo 3 vamos a ver servicios compatibles en Local Stack. Local Stack emula muchos servicios de AWS, pero en la versión gratuita solo están incluidos los más populares. Entonces vamos a dejar una lista destacada, quizá lo podemos hacer aquí, o podemos crear, para no ensuciar el temario, otro archivo avance. Entonces ponemos aquí servicios disponibles en la versión gratuita. Bien. ¿Qué servicios están disponibles? S3. S3 es para un servicio de almacenamiento. Vamos a poner dos puntos. Bien, S3 es un servicio que ofrece AWS y es
un servicio que nos sirve como un disco duro, ¿no? Para almacenar archivos. Podemos almacenar archivos de todo tipo. Estos generalmente se llaman buckets, ¿no? Este está disponible, así que todo bien. Luego tenemos el servicio DynamoDB. Este servicio es para bases de datos que no son no SQL. También están disponibles en la versión free. Luego tenemos el servicio SQS. Este servicio es o nos sirve para una cola de mensajes distribuida. Así que también está disponible en lo que sería la versión gratuita. También tenemos SNS, que es un servicio que nos sirve para hacer notificaciones. También está disponible. Otro servicio es el de Lambda, el conocido Lambda. Lambda nos permite ejecutar funciones sin servidor, lo que es conocido como serverless. Entonces, funciones sin servidor. Lambda, lo bueno es que sí está disponible en la versión gratuita. Los que no están disponibles son, aquí podemos poner disponibles y aquí no disponibles. Bien, entre los que no están disponibles está el de IAM, que esto lo que nos permite hacer es gestionar la identidad y los permisos. Esto no está disponible porque no tiene mucho sentido tampoco, ¿no? Pero sí está disponible en el Pro. Luego, los tokens de sesión temporales, que serían STS, tokens de sesión temporales, tampoco están disponibles en la versión gratuita, sí en la versión Pro. Luego tenemos el ECS y el EKS, que son contenedores de Kubernetes. Estos tampoco están disponibles en la versión gratuita. Cloud Information, ese sí, está disponible. CloudFormation, que nos sirve como, es un servicio que se encarga de la infraestructura como código, ¿no? Ese está disponible. También tenemos, por ejemplo, lo que sería CloudWatch, que es para logs y monitoreos. Sí está disponible en la versión Pro. Tenemos Kinesis KMS, que es para streaming. Y Claves, que también está disponible en la versión gratuita. Y entre los que no están disponibles está el Secret Manager, gestión de secretos. No está disponible, solamente en el Pro. Bien, entonces la cobertura que nos ofrece LocalStack mejora constantemente, así que puedes ver la lista oficial en la página oficial de lo que sería, en este caso, LocalStack, ¿no? Quizás alguno ya está disponible en la versión gratuita o quizás han quitado alguna, etcétera, ¿no? Pero hasta donde sé, esos son los servicios que tenemos disponibles. Igual son muchos, ¿no? Y son los más interesantes, los más utilizados también. Bien, como comentario también dentro de LocalStack hay niveles, ¿no?, de compatibilidad para cada servicio. Es decir, por más que, por ejemplo, el servicio Lambda esté disponible, quizás algunas funcionalidades o funciones específicas no estén disponibles, ¿no? Entonces, eso debemos tener también en cuenta. Entonces, lo que hace LocalStack es que maneja esos niveles de compatibilidad para cada servicio. Hay un nivel, por ejemplo, podemos poner aquí niveles, si es available,
significa que está soportado y funcional. Si tenemos el partial, significa que algunas funciones están disponibles y otras no. Luego tenemos el Pro, que básicamente te dice que no está disponible, simplemente solo para Pro, para los que pagan. Y por último, Not Available. No está disponible ni en el Pro ni en el Free. Bien, esos son los niveles entonces que maneja Local Stack. Por ejemplo, algunos servicios como CloudWatch Log pueden mostrar algunos logs de Lambda, pero no todas las métricas, ¿no? También, por ejemplo, lo que sería API Gateway puede simular APIs simples, pero faltan validaciones que son un poco más avanzadas. Entonces, usted ya conoce estos niveles que lo vamos a ver más adelante después. ¿Cuáles son las limitaciones comunes que tiene Local Stack? Aunque dijimos que Local Stack es una súper potente herramienta, también tiene algunas limitaciones que nosotros debemos conocer. Entonces pongamos aquí como título, limitaciones de Local Stack Free, versión gratuita. Primero sería, por ejemplo, que no podemos hacer o usar los servicios de lo que sería IAM. Son muy limitados o no disponibles directamente. Luego, algunas APIs no están al 100% completas. Luego tenemos almacenamiento local, es decir, no escala, no se replica como AWS local. Es como AWS real, diré, o en la nube. También no hay replicación entre regiones. Y en Lambda, algunas features no están disponibles. Bien, no todo puede ser perfecto, ¿no? Pero con todo lo que vamos a ver aquí, usted va a tener por lo menos una idea o una base buena para poder trabajar con servicios AWS o por lo menos para entender cómo funcionan. Otras recomendaciones importantes que podemos hacer aquí, por ejemplo, es importante. Recomendaciones. Bien, no usar local stack para pruebas de rendimiento. Es decir, si tú quieres hacer pruebas de rendimiento aquí, como pruebas de estrés o pruebas de carga, no podrías hacerlo. ¿Por qué? Porque está funcionando en una máquina local y no replica para nada. Es decir, no es igual a una infraestructura real de AWS, ¿no? Así que no tendría sentido hacer eso. Pero sí es ideal para pruebas funcionales y de desarrollo. Así que punto en ese aspecto. Bien, pasemos entonces al módulo 4. Vamos a crear un bucket y vamos a hablar de S3, ¿no? Vamos a subir y descargar archivos y versionado y vamos a hablar un poquito de lo que son las políticas. Bien, empecemos definiendo entonces qué es S3. S3 es un servicio de almacenamiento de objetos. No se usa como una carpeta de archivos tradicional, sino que almacena objetos, es decir, archivos en buckets que serían como contenedores. Entonces, cada objeto puede tener metadatos y también puede tener versiones. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a crear un bucket, vamos a subir un archivo, vamos a descargarlo, vamos a habilitar lo que es el versionado, vamos a ver las versiones y vamos a crear políticas para que el bucket sea público, es decir, vamos a hacer una simulación acerca de eso. Todo esto lo vamos a hacer usando AWS local. Bien, lo primero entonces que debemos hacer es verificar que tenemos local está corriendo. Entonces podemos, si no tenemos en este caso, Docker PS, debemos tener localstat ejecutándose. Si no, podemos escribir Docker compose up, ¿no? Lo que va a hacer es levantar lo que sería el contenedor.
Bien, también debemos tener AWS local instalado, ¿no? Si tenemos aquí versión, lo hemos instalado también con Python, con pip, así que lo tenemos instalado. Bien. Luego las variables configuradas. Nosotros ya hemos configurado las variables. No sé si usted recuerda, por ejemplo, este tipo de variables también lo hemos configurado. Bien, entonces ya tenemos todo para poder trabajar con lo que serían los buckets. Bien, lo que vamos a hacer ahora es crear un bucket. Entonces, un bucket, recuerde que es un contenedor. Y ese contenedor va a guardar objetos que son archivos al final. Entonces podemos guardar todo tipo de archivos en lo que sería nuestro bucket. Vamos a crear nuestro primer bucket. Para eso escribimos AWS local, espacio S3, que es el servicio que vamos a usar, MB, que significa make bucket, es decir, crear un nuevo bucket. Y a continuación vamos a darle el nombre de nuestro bucket. S3, dos puntos, slash, slash. Y aquí vamos a poner mi bucket prueba. Podemos llamarlo así. No debemos usar espacios aquí. Esto no va a dar un error. Entonces debemos usar siempre guiones si queremos separar palabras, o podemos usar también barra baja, podemos usar camel case, ¿no? Bien, entonces el nombre de nuestro bucket debe ser único. Si tú intentas crear otro bucket con este mismo nombre, te va a dar un error. Entonces básicamente es eso. Presionamos Enter y listo. Aquí nos dice make bucket, es decir, se ha creado un bucket, make bucket, mi bucket prueba. Nos da un pequeño informe. Bien, lo que vamos a hacer es que ya tenemos nuestro bucket creado. Entonces lo que podemos hacer es crear un archivo de prueba, y esto lo podemos hacer desde nuestro contenedor o también podemos hacerlo desde aquí. Tenemos tres archivos aquí: el temario, el Docker Compose YML y el avance MD, ¿no? Entonces voy a crear yo lo que sería otro archivo. Podemos hacerlo con el botón de aquí, nuevo archivo. Le decimos, no sé, archivo.txt, enter. En la terminal vamos a ponerle aquí hola desde local stack. En la terminal yo estoy en esta misma ruta donde tengo aquí abierto esta carpeta. Si yo, por ejemplo, escribo ls, puedo ver el archivo txt. Bien, básicamente entonces ya tenemos nuestro archivo. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a subirlo al bucket. Entonces escribimos aws local, servicio ss3, cp, que es el comando para copiar, y luego vamos a nombrar el archivo. Archivo, se llama archivo, sí, archivo.txt. Archivo.txt, espacio, s3, dos puntos, slash, slash, mi bucket, es decir, el nombre del bucket que acabamos de crear, ¿no? Mi bucket prueba. Bien, ¿qué es lo que esto va a hacer? Va a copiar este archivo dentro del bucket que acabamos de crear. Le damos Enter y listo. Aquí nos da siempre un pequeño informe, ¿no? Nos dice se ha subido este archivo. Bien, y la ruta para verlo está aquí. Tenemos mi bucket prueba, archivo txt. Esa sería como la ruta. Bien, entonces ya que nosotros tenemos la ruta, lo que podemos hacer es descargar ese archivo. Entonces podemos decir aws local, quiero usar el servicio S3, voy a copiar, ¿qué cosa? De la ruta S3, dos puntos, slash, slash, es decir, puedo copiar todo esto y pegarlo aquí. Listo. Y aquí voy a renombrar este archivo. Le voy a dar un nuevo nombre. Le vamos a decir archivo barra baja descargado.txt. Listo. Le damos enter y nos informa que acabamos de bajar un archivo. Si yo escribo ls, puedo ver el archivo descargado. Si quiero ver su contenido, cat archivo descargado. Lo mismo podría ser de este Visual Studio Code. Tengo el archivo descargado que prácticamente es el mismo. Bien, entonces ya sabemos crear lo que sería un bucket, subir un archivo a un bucket y descargar
un archivo desde un bucket. Bien, ahora hablemos un poquito del versionado de lo que sería un bucket. Bien, recuerde que Local Stack es una herramienta que te permite ejecutar servicios de AWS. En este caso estamos ejecutando el servicio S3 y con este servicio hemos creado un bucket que es básicamente como una carpeta donde nosotros podemos almacenar archivos. Bien, los servicios de almacenamiento, en este caso S3, eh, lo que hacen es que te permiten habilitar lo que es el versionado. El versionado te permite conservar múltiples versiones de un objeto. Esto significa que si sobreescribes o eliminas un archivo, las versiones anteriores se van a mantener. Esto es crucial, ¿por qué? Porque te permite recuperar los datos. Si eliminas accidentalmente un archivo, puedes restaurar una versión anterior. También te sirve como un historial de cambios, ya que puedes rastrear cómo ha cambiado el archivo en el tiempo y también es una protección contra eliminaciones que pueden ocurrir que son accidentales, ¿no? ¿Por qué debes habilitar entonces el versionado? Simular el comportamiento de AWS en tu aplicación. Si tu aplicación interactúa con buckets de S3 con versionado habilitado en producción, tú podrías habilitar esto en local y así verificar o probar esta funcionalidad. También te permite probar cómo tu aplicación va a manejar las diferentes versiones de lo que son los objetos y también te permite tener un entorno más parecido a la nube AWS para poder realizar todo tipo de pruebas. Entonces, el versionado te permite simular, en este caso, versiones de un objeto que vendría a ser un documento. Bien, entonces una vez aclarado esto, básicamente vamos a habilitar el versionado. Nosotros desde la terminal vamos a escribir AWS local S3. Vamos a usar una API para esto. Esta es una API de bajo nivel, ¿no? S3 API. Estamos diciéndole el servicio S3 voy a usar su API. Entonces a esto vamos a usar un put que básicamente nos permite activar el versionado. Bucket ver si on versioning. Luego espacio. Con esto, es decir, put bucket versioning, estamos activando lo que es el versionado. Luego vamos a decirle qué bucket queremos modificar. Entonces, bucket y aquí mi bucket prueba. Ese es el nombre de nuestro bucket, ¿no? Y luego vamos a configurar o vamos a habilitar el versionado. Puede ser enable o puede ser suspended. Suspended significa que el versionado no va a estar habilitado y enable significa que sí lo vamos a habilitar. Entonces, guión, versioning, configuration, status igual, enable. Bien, si nos sale algún error, posiblemente hemos escrito algo mal, ¿no? Si no, entonces significa que en este caso las versiones se han habilitado correctamente. Lo que ahora podemos hacer es subir múltiples versiones. Entonces, si escribimos un ls, tenemos un archivo txt. Voy a crear otro archivo. Con eco podemos crear, no sé, este es un archivo de versiones. Voy a decirle que esto se guarde en, no sé, hola.txt. Bien, entonces vamos a subir un archivo. O para que esto se entienda mejor, ya que nosotros tenemos, por ejemplo, el archivo txt o la de este local stack. Entonces, este archivo ya lo tenemos subido en nuestro bucket. Lo que podemos hacer es editarlo, ¿no? Podemos cambiar esto, decir, esta es una nueva línea. La primera fue eliminar.
Bien. Entonces, una vez que editamos nuestro archivo TXT, vamos a ejecutar AWS local, el servicio S3, vamos a copiar nuevamente el archivo TXT, archivo.txt y lo vamos a subir a nuestro bucket, ¿no? El nombre es mi bucket prueba. Bien. Entonces hacemos lo que sería la copia. Y una vez que hicimos la copia, podemos nosotros consultar las versiones AWS local, S3. Accedemos nuevamente a la API, ejecutamos el endpoint que es object list object versions bucket y le especificamos el nombre de nuestro bucket, mi bucket prueba. Bien, en este resultado, que es un JSON, nosotros podemos ver que el primer archivo que tenemos no tiene una versión ID, es decir, no está versionado. En cambio, el segundo que subimos ya tiene una versión ID, que es esta de aquí. Y esta versión va a ser única. Si nosotros vamos modificando el archivo, va a ser única esta versión, ¿no? Y tenemos obviamente el key que es archivo.txt, archivo.txt. Como último punto, vamos a ver lo que son las políticas. Ya hemos visto el versionado, ahora las políticas. Las políticas en Amazon definen qué permisos tú vas a dar a tu bucket. Recuerde que el bucket es como un folder donde nosotros almacenamos objetos, que también son conocidos como archivos. Pero aquí en S3 serían objetos. Bien, entonces tú podrías definir qué permisos vas a dar a los usuarios para que accedan o no a esos objetos, porque no tiene sentido que tengas objetos a menos que sean muy privados o personales, que tú los almacenes ahí. Generalmente almacenamos datos y las aplicaciones consumen esos datos. Entonces podemos darle permiso a cualquier usuario de poder por lo menos leer, descargar, etcétera, objetos. Básicamente es eso lo que vamos a hacer ahora. Vamos a simular que cualquier usuario pueda leer objetos del bucket. En local stack no hay validaciones reales de seguridad, ¿no? Porque lo estamos usando en nuestra máquina local, pero nosotros podemos practicar esto. Así que para esto vamos a crear un pequeño archivo aquí en la raíz. Le vamos a llamar policy.json. Bien, y en formato JSON nosotros vamos a aplicar, por ejemplo, las medidas de seguridad para nuestro bucket. Bien, como este es un formato JSON, empezamos con las etiquetas de apertura y de cierre, que serían las llaves. Bien, dentro de esto entonces vamos a poner en formato JSON la versión. Vamos a poner una versión un poco antigua, 2012-10-17, coma y enter. En este caso, este es el inicio del objeto JSON, ¿no? Iniciamos aquí, finalizamos aquí. Y luego agregamos lo que sería una versión. La versión define el formato de las políticas que se está utilizando. En este caso, esta versión, aunque es un poco antigua, es una versión estándar de AWS para las políticas de IAM y también para S3. Esto lo que hace es que indica la compatibilidad con ciertas características y sintaxis. Bien, luego de esto vamos a agregar lo que serían las declaraciones. Y aquí vamos a hacer una lista. Bien, tenemos aquí las declaraciones. Las declaraciones son declaraciones específicas, es decir, son un conjunto de permisos. Y aquí simplemente vamos a escribir ese conjunto de permisos. Pueden ser muchos permisos, ¿no? O simplemente uno. Dentro de lo que serían las declaraciones, nosotros vamos a escribir, a pesar que es una lista, vamos a agregar nuevamente lo que serían las llaves, apertura y de cierre. Dentro de esta vamos a escribir seed, dos puntos, public, read. Bien, nosotros lo vamos a llamar de esta manera.
SID en este caso significa significa Statement ID, es decir, identificador de la declaración. Este campo es opcional y sirve para dar un nombre descriptivo, en este caso a la declaración, y vamos a decirle que va a ser public read, sugiriendo que esta regla permite una lectura de lo que sería pública, ¿no? Bien, agregamos coma y abajo vamos a poner effect, los puntos, allow. Bien, ¿qué hacemos con esto? Lo que esto hace es que le está indicando el efecto de la regla. En este caso, la regla va a ser allow. Pero le decimos, el efecto de esta regla va a ser allow, es decir, permitir la acción. Aún no hemos puesto la acción, pero le estamos diciendo ya que vamos a permitir la acción. Si queremos denegar la acción, podemos poner deny. Con esto denegamos lo que es la acción. Bien, pero ¿qué acción? Más abajo lo vamos a especificar. Luego vamos a poner principal, dos puntos, y aquí asterisco. Bien, ¿qué hacemos con esto? Esto lo que hace es que define quiénes van a estar afectados por esta política que estamos creando. En este caso, cuando nosotros le ponemos asterisco, significa que todos los usuarios van a estar afectados por esta película. Es decir, todos van a tener acceso o todos van a estar permitidos al permiso que nosotros vamos a otorgar más abajo. Entonces, básicamente estamos dando permisos a todos. Ahora sí ponemos la acción. ¿Cuál va a ser la acción que está permitida en este caso para todos? La acción va a ser en S3, es decir, el servicio S3, un get object. Recuerde que en S3 los archivos no se llaman archivos, sino se llaman objetos. Entonces aquí simplemente estamos usando la API de S3 y estamos diciéndole que en S3, es decir, en nuestro servicio, van a tener permiso a lo que sería get. Si usted antes ha trabajado con una API, sabe que get, por ejemplo, es para obtener, en este caso, los objetos o para leer, o también le puede servir para descargar. No pueden editar, no pueden eliminar, no pueden crear, simplemente pueden descargar. Entonces, estamos dándole esa acción aquí. Y al final debemos especificar a qué recurso, porque dentro de nuestro bucket podemos tener un montón de recursos. Entonces, básicamente aquí le decimos resource, es decir, recursos, ARN, dos puntos, AWS, dos puntos, S3, tres puntos, mi, en este caso nuestro bucket se llama mi bucket prueba. Y vamos a especificarle que esto va a estar aplicado a todo lo que sería, aquí nos falta una coma. Al final ponemos un slash y asterisco. Aquí estamos definiendo entonces qué recursos o a qué recursos se va a aplicar esta política. En este caso, ARN es el Amazon Resource Name. Y luego estamos especificando el bucket, que va a ser mi bucket prueba. Ese es el que hemos creado. Y al final, el slash asterisco indica que va a afectar a todos los objetos dentro de este bucket. O también podemos poner un solo objeto aquí, el nombre de un objeto. Entonces se va a aplicar solo a ese objeto. Bien, cerramos entonces la llave de los statements, cerramos el corchete y al final cerramos la llave de lo que sería el JSON. Entonces, para resumir, esta política permite que cualquier persona pública pueda descargar o pueda leer los objetos almacenados en el bucket llamados mi bucket prueba. Esta configuración es típica para hacer el contenido, por ejemplo, accesible públicamente. Bien, básicamente eso. Lo que vamos a hacer es simplemente guardar dentro de policy.json y ahora vamos a aplicar guardar policy.json dentro de nuestro bucket. Entonces, para eso abrimos la terminal. Recuerde que estamos en archivos. Si yo le doy un ls, tenemos nuestro policy aquí. Entonces, básicamente escribimos aws local. S3 vamos a usar la API. Y en este caso vamos a hacer un put al bucket
pero en este caso vamos a usar el endpoint policy. Esto va a ser fácil de entender para usted si ha trabajado con APIs, ¿no? Cuando nosotros hacemos un put, por ejemplo, sería como una actualización de algo. En este caso vamos a actualizar lo que sería una política. A continuación, simplemente nombramos el bucket, bucket, se llama mi bucket local. Luego, la política, le vamos a especificar cuál es la política. Le decimos que el archivo que tiene la política se llama policy.json. El nombre puede ser cualquiera, ¿no? Pero en este caso lo hemos nombrado así. Bien, presionamos Enter. En este caso nos dice que ha ocurrido un error, que no existe lo que sería el bucket. Entonces, cuando nosotros reiniciamos lo que sería nuestro contenedor, es decir, o lo paramos y lo volvemos a iniciar, lo que esto va a hacer es que obviamente no va a recuperar los archivos, ¿no? Porque eso es lo que le hemos dicho en un principio. Así que voy a crear otro bucket con el mismo nombre, ¿no? S3 mb S3 dos puntos mi bucket prueba. Bien, ahora voy a aplicar lo que son las políticas. Bien, el problema es que no existe mi bucket local. Esto es mi bucket prueba. Lo acabamos de crear aquí, ¿no? Bien, ahora sí. Bien, entonces ya tenemos aplicada lo que son las políticas. Ahora cualquier usuario podría descargar lo que, lo que son nuestros archivos de ese bucket específicamente. Bien, pasemos a la sección entonces de DynamoDB 4.2. Bien, en esta sección vamos a explicar un poco cómo funcionan. Vamos a crear una tabla, hacer operaciones CRUD, es decir, crear, leer, actualizar, eliminar datos y usar índices secundarios. Pero primero empecemos definiendo qué es DynamoDB. DynamoDB es una base de datos que es NoSQL y es totalmente gestionada por AWS. Esta base de datos almacena datos en forma de tablas, pero sin esquemas fijos como las bases de datos relacionales. ¿Cómo funciona? Básicamente, los datos se almacenan en ítems parecidos a las filas dentro de una tabla, y también cada ítem es un objeto de tipo JSON con sus propios atributos. Luego se necesita una clave primaria, puede ser simple o podría ser compuesta también para identificar cada ítem. Y también puedes definir índices secundarios para hacer búsquedas eficientes por otros campos. Entonces, ¿para qué nos sirve DynamoDB? Algunas aplicaciones requieren lectura, escritura rápida, por ejemplo, de sus datos, como por ejemplo juegos, aplicaciones móviles, logs, etc. Entonces, podemos almacenar nuestros datos en DynamoDB. Luego, otros escenarios serían donde los datos tienen una estructura que es muy variable. Podemos usar este tipo de base de datos. Luego, cuando necesitas alta disponibilidad sin preocuparte por configurar servidores, entonces esta solución es lo ideal para ti. Bien, ya que hemos aprendido a usar S3, ahora vamos a ir un poquito a lo que sería DynamoDB. Bien, los comandos aquí van a tornarse un poco largos, así que podemos entrar a lo que sería una solución alternativa. Es decir, usted podría escribir los comandos directamente en su terminal o también podríamos crear un archivo, en este caso BAT, donde pongamos todos los comandos y a partir de ahí simplemente ejecutar ese archivo BAT. Cualquiera de los dos es algo que podemos hacer. Yo le recomiendo que haga el archivo .bat, ya que como los comandos son largos, entonces si nos equivocamos en algo va a ser difícil corregirlo en lo que sería la terminal. Pero si creamos un archivo BAT, entonces va a ser más fácil. Entonces por aquí voy a poner simplemente comandos.bat.
Creamos un archivo comandos.bat y aquí vamos a empezar a escribir lo que serían los comandos. Bien, entonces, si usted nunca ha trabajado con archivos BAT, ahora va a ser un buen momento para que haga una aproximación a esto. Vamos a poner aquí un echo off y aquí vamos a escribir el comando. Por ejemplo, aw, o podemos poner un echo y ejecutando o algo así. 1, 2, 3, listo. Bien, abajo entonces vamos a escribir el comando que le mencionaba. Bien, entonces para crear en este caso una tabla dentro de lo que sería DynamoDB, vamos a escribir el siguiente comando. AWS local DynamoDB create table. Esto lo que va a hacer es crear una tabla. Luego agregamos espacio, table name. Y aquí vamos a agregar el nombre de la tabla que nosotros deseamos crear. Le vamos a poner usuarios. Espacio, attribute, definition. Aquí vamos a definir un poco los atributos que vamos a usar, por ejemplo, como las claves. Entonces, en este caso vamos a decirle que va a tener un atributo principal que va a ser usuario ID. Entonces, con espacio pongo attribute name igual usuario ID. Bien, este va a ser el atributo principal. Luego vamos a decirle que este atributo vamos a agregar coma attribute ya no name, sino vamos a decirle type, va a ser de tipo string. Entonces agregamos una S mayúscula. Si quisieras que este atributo, por ejemplo, sea de tipo number, agregas una N, ¿no? S. Espacio, guión. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a crear el esquema de clave, cómo identificar los ítems. Para esto vamos a poner key, esquema, atribute name, usuario ID. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos estableciendo lo que es la clave primaria o también llamada lo que es partition key. Quizá usted no entiende mucho de lo que estamos haciendo aquí si es que nunca ha trabajado con este tipo de base de datos, pero básicamente estamos creando lo que es una tabla con sus atributos nada más. Bien, lo que yo siempre les digo a los estudiantes es que traten de entender lo que es el concepto general, o sea, cómo se comunican las cosas, qué es lo que estamos haciendo, aunque no entiendan lo que es cada palabra, por ejemplo, que está aquí, etcétera. Entonces, eso no es lo más importante, porque esto lo vas a ir memorizando cuando tú trabajes, ¿no? Y hay maneras más sencillas también de poder hacerlo. Pero aquí simplemente debes entender el concepto, ¿no? Bien, luego de agregar lo que es la clave principal, usuario ID, vamos a decirle que va a ser de tipo hash. Entonces aquí escribimos key type igual hash. Y por último, vamos a dar una capacidad asignada. Esto para pruebas no afecta mucho, pero igual lo vamos a hacer. Provisioned throughput. Espacio, react, capacity y units igual a 5. Entonces, el límite de lectura va a ser, en este caso, por segundo, ¿no? 5 por segundo. Luego, el límite de escritura también vamos a ponerle 5 también. Entonces, ponemos write
Esto es igual a 5. Bien, entonces con esto nosotros ya tenemos creada nuestra tabla. ¿Qué es lo que vamos a hacer o qué más podemos agregar aquí? Simplemente después presionamos Enter, podemos agregar otro eco y especificarle aquí, ¿no? Por ejemplo, tabla de usuarios creada con éxito. Aquí también vamos a agregar lo que son las comillas. Bien, listo. Y aquí, si gusta, podría poner pause o simplemente dejarlo así. Bien. Para ejecutar esto, vamos a nuestra carpeta archivos y aquí vemos el comandos.bat. Entonces nosotros simplemente podemos llamarlo comandos.bat. Bien, ahora sí tenemos el resultado correcto, ¿no? Tenemos la tabla que acabamos de crear y aquí lo que va a hacer esto es devolvernos un JSON. ¿Qué hice para corregir esto? Básicamente le quité los espacios. Por ejemplo, aquí entre usuario, attribute name, usuario ID, coma, no dejé ningún espacio y le di el atributo de type. Y lo mismo con todo, ¿no? Entonces podemos ver de esta manera todo el comando. Lo mismo aquí dentro del hash y lo mismo aquí. Entonces cada vez que usamos comas simplemente quitemos el espacio, nada más. Entonces con eso va a funcionar de manera correcta. Bien, entonces ya tenemos nuestra tabla creada. Entonces, como tenemos nuestra tabla creada, podemos insertar datos dentro de lo que sería nuestra tabla. Así que vamos a hacer eso ahora. Vamos nuevamente a nuestro archivo. Voy a presionar Control o Alt Z. Si usted quiere ver todo esto completo, presiona Alt Z. Y también puede presionar Alt Z para volver al estado anterior, donde va a poder usar el scroll aquí. Bien, entonces ya que tenemos nuestra tabla usuarios, ahora vamos a insertar algunos datos. Recuerde que esto no es como una base de datos SQL o una tabla SQL. No creamos aquí lo que son las columnas. Simplemente creamos el nombre de la base de datos, perdón, de la tabla. Y esto lo que va a hacer es básicamente al insertar los datos, tú puedes definir qué datos quieres insertar. Por ejemplo, lo único que tiene que estar aquí sí o sí sería lo que sería el usuario ID, que es de tipo string. Lo demás, no. Entonces tú podrías crear simplemente un usuario con usuario ID con un nombre. Luego al otro podrías ponerle nombre, apellido. Al otro podrías ponerle nombre, apellido, edad. Y al otro podrías ponerle simplemente edad, ¿no? No importa los datos que tú insertes. Así funcionan lo que serían las bases de datos no SQL. Entonces, básicamente que ahora ya tenemos nuestra tabla, vamos a volver aquí a nuestros comandos y yo voy a comentar esto. Vamos a poner para esto, creo que es rem. Sí, rem mayúscula va a comentar esta línea. Es decir, no voy a necesitar crear nuevamente una tabla, ya que ya la tengo aquí. Voy a quitar el último eco y voy a escribir ahora el siguiente comando que me va a servir para insertar datos. Entonces, para esto hacemos lo siguiente. AWS local, DynamoDB y vamos a decirle put item. Vamos a insertar un item. Es decir, vamos a insertar un dato en la tabla. En este caso, debemos especificar cuál es la tabla a la que vamos a insertar este ítem. Le decimos table name usuarios. Es el nombre de nuestra tabla. Espacio, guión, guión, ítem. Y vamos a especificar cuál va a ser este ítem, entre comillas simples. Obviamente este ítem debemos insertarlo en formato JSON. Así que vamos a hacer eso. Lo primero que tiene es un usuario ID, tal como está aquí, usuario ID con mayúscula. Lo podemos copiar y lo podemos pegar aquí. Bien.
El usuario ID, dos puntos, especificamos el dato que va a llevar. Va a ser de tipo o es de tipo string, dos puntos, y el contenido le podemos poner 001 porque es nuestro primer usuario. Luego escribimos coma. Luego vamos a poner lo que sería el nombre. Esto no lo hemos definido en la tabla, pero al momento de tú insertar los datos o de crear un usuario o un contenido o un ítem, puedes insertar los datos que tú gustes. Entonces vamos a poner en nosotros nombre. El nombre va a ser de tipo string y el valor va a ser Juan. Luego ponemos coma y podemos insertar una edad. La edad va a ser de tipo number y el valor va a ser 34. Esto también entre comillas. Luego voy a insertar lo que sería, por ejemplo, un email. Así que ponemos coma. Aquí edad. Aquí me falta lo que son las llaves. Bien. Coma. El email. Los puntos. Va a ser de tipo string. Y vamos a ponerle, no sé, Juan example.com. Un email inventado. Control S y listo. Tenemos entonces todos los datos ya aquí. Vamos a ver si tenemos algún error. Aquí sí nos falta una llave, la llave de cierre. Y bien, creo que ahora sí está correcto. Bien, como le decía, estos son comandos largos para escribirlos en lo que sería nuestra terminal. Entonces es bueno escribirlos dentro de un archivo BAT. Si está trabajando en Linux, un archivo SH para poder ejecutarlo después, ¿no? Cualquier error lo va a poder corregir aquí. Obviamente esto se puede hacer también de manera, o sea, es decir, por la interfaz gráfica, pero nosotros no tenemos habilitada esa opción porque estamos usando la versión gratuita. Bien, entonces guardamos esto, volvemos a nuestra terminal y básicamente lo que vamos a hacer es ejecutar. Le decimos entonces comandos.bat. Si nos sale algún error, como por ejemplo en este caso, vamos a nosotros corregir este error. Nos dice que el error está en ítem. Así que volvemos a abrir. Ítem. Bien, este error nos dice que, por ejemplo, tenemos un error en las comillas. Este es un error que nos pasa, por ejemplo, cuando estamos trabajando con lo que sería PowerShell o si estuviéramos trabajando también con lo que sería, ¿dónde está? Símbolo de sistema, CMD, debido a que estamos usando dos tipos de comillas, por ejemplo, las comillas simples y las comillas dobles. Entonces, esto siempre causa problema. Así que vamos a solucionar esto haciendo algo no tan agradable visualmente como funcionaría en Linux, por ejemplo, pero debemos hacerlo. Así que vamos a agregar lo que sería un backslash al principio de cada comilla doble y también al final, es decir, ahí. Y esto lo vamos a hacer en todo. Principio, al final, al principio, al final, al principio. Y así sucesivamente. Bien, una idea también que yo podría darle es que quizás podemos crear aquí un archivo JSON como policies, pero no sé, comandos.json, y agregar este ítem ahí. Así simplemente en el ítem podemos pasarle quizás la ruta de ese archivo a ver si funciona correctamente. Pero por el momento lo vamos a hacer así. Vamos a limpiar lo que sería la terminal y vamos a volver a ejecutar comandos.bat. Bien, tenemos el mismo error.
Revisemos nuevamente el comando por si tenemos algún problema aquí. Put item, está bien. Table name, usuarios, está bien. Item, y justamente aquí viene el problema. Bien, yo voy a presionar Control Z aquí para quitar todo esto. Y vamos a probar lo que le dije anteriormente. Entonces vamos a cortar todo esto y vamos a poner aquí archivo, sí, archivo.json. Y aquí vamos a pegar esta estructura. Bien. Una vez que tengamos archivo JSON, aquí en el ítem vamos a enviarle lo que sería este archivo. Entonces, básicamente, le voy a decir que este va a ser un file, dos puntos, JSON file igual a, se llama archivo.json. O mejor, para no cambiar esto, lo que puedo hacer es lo siguiente. Antes del comando AWS voy a crear lo que sería una variable JSON file igual a archivo.json. Y aquí en el ítem voy a pasarle ese archivo. Le voy a decir que es un file, dos puntos, y voy a llamar a esa variable simplemente. JSON file. Bien. Probemos si funciona. Bien, al parecer sí ha funcionado. Bien, ya que nosotros tenemos un dato, lo que vamos a hacer ahora es leerlo. Entonces voy a volver a comentar esto. Voy a dejar el JSON file. Y aquí, para leer un dato de nuestra tabla, lo que debemos hacer es escribir el siguiente comando. AWS local, DynamoDB. Hacemos un get item. Vamos a leer algo. El nombre de la tabla, es usuarios, y al final vamos a hacer lo mismo, ¿no? Vamos a pasarle aquí el key que vamos a leer. Entonces voy a pasarle este file y en el file simplemente voy a quitar esto y agrego la estructura. Yo quiero leer lo que sería usuario ID, es decir, quiero leer al usuario ID, dos puntos, que tenga la propiedad o el valor de el ID 001, que es el que nosotros hemos insertado. Bien, básicamente vamos a volver a ejecutar el comando. Y lo que aquí pasa es que me devuelve justamente el ítem que estoy obteniendo. Entonces aquí simplemente le estoy diciendo que me pase el usuario ID con el usuario ID 001, ¿no? Y tengo que el nombre es Juan, la edad es 34, el email es Juan Example y el usuario es 001 en ID. Bien, también nosotros podemos actualizar la tabla, es decir, algún elemento de nuestra tabla. Si, por ejemplo, queremos actualizar la edad, en este caso de Juan, que tiene 34 años, supongamos que nos hemos equivocado y tiene en realidad 60 años. Entonces podemos hacer esta actualización o en la actualización del correo o cualquier otro elemento que tenemos aquí. Básicamente, entonces, escribimos nuevamente el comando. Voy a nuevamente comentar este y voy a crear otro archivo JSON. Pero vamos a ponerle archivo 1. Bien, tenemos el archivo JSON y el archivo 1. Volvemos a nuestros comandos y en este caso para actualizar datos escribimos el siguiente comando: aws local
obviamente DynamoDB, y vamos a decirle que queremos actualizar update item. Vamos a actualizar un solo ítem. El nombre de la tabla, lo mismo, table name es usuarios. ¿Qué campos vamos a actualizar? En este caso vamos a buscar la key. La key va a ser la siguiente. Vamos a ir a lo que sería archivos JSON y vamos a decirle que el usuario que tenga 001 va a ser actualizado. Entonces esto lo vamos a dejar tal como está. Entonces simplemente aquí en la key le decimos que lea la key de este archivo. Bien, luego vamos a actualizar la expresión. Agregamos aquí update expresión. Bien, aquí lo que hacemos es le especificamos cuál va a ser el campo que vamos a actualizar. Aquí podemos enviar entre comillas simples. Le decimos vamos a establecer la edad. Y esto obviamente equivale a lo que sería edad. Bien, de esa manera. Ese es el campo entonces que vamos a actualizar. ¿Cuáles van a ser los valores? Los valores van a ser los siguientes. Expression, attributes, value. Bien, los nuevos valores entonces los vamos a agregar aquí. Como no reconoce lo que es bat, las comillas, entonces por eso he creado este otro archivo. Entonces vamos a establecer aquí lo mismo. JSON file 1, archivo 1.json. Entonces vamos a pasarle este archivo también al final. Y en archivo 1 vamos a cambiar la edad. Entonces creo la estructura de un JSON y vamos a especificar lo siguiente. A edad voy a agregarle un nuevo valor. Este valor obviamente es numérico y dijimos que tiene 60 años. Bien, básicamente eso. Vamos nuevamente a comandos bat y vemos todo el comando ahí. O puedo darle control al Z para que usted pueda ver todo el comando. Bien, entonces actualizamos ese campo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es simplemente ejecutar el comandos bat. Tenemos un error. Bien, aquí estamos usando el mismo JSON file. Aquí debemos usar el JSON file 1. Bien, ahora sí, podemos volver a validar, en este caso consultando nuevamente esto. Así que podemos comentar ahora rem y este era el que nos permitía leer la tabla. Y ahora vemos que la edad se ha actualizado a 60 años. Bien, de esta manera entonces podemos actualizar. Y lo último que nos queda en nuestro temario es, dijimos un CRUD básico, que sería el final, la última letra, que sería delete, ¿no? Vamos a eliminar ahora lo que sería, en este caso, nuestro registro. Bien, vayamos entonces al comando de eliminación. Vamos a comentar nuevamente esto. Y vamos a agregar aquí el comando de eliminación. Podemos agregar así en lo que serían los comandos, un comentario, ¿no? Lo mismo en cada uno de estos, porque si no vamos a olvidar para qué hemos usado los comandos. Para eliminar, simplemente escribimos AWS local, de nuevo DynamoDB, y ahora vamos a usar delete item. El nombre de la tabla, table
name. ¿Y cuál va a ser la key que nosotros vamos a eliminar? Nosotros vamos a pasarle el JSON file 1. ¿Por qué? Queremos eliminar el usuario con el ID 001. Y básicamente eso. Vamos a ejecutar comandos.bat y ahí nosotros ya tenemos eliminado lo que sería este ítem. Podemos comprobar la eliminación. Voy a comentar esto. Y ve, no tenemos ningún registro, no nos da nada. ¿Por qué? Porque básicamente hemos eliminado el único ítem que teníamos. Entonces, si usted se da cuenta, los comandos son los mismos. En este caso, AWS significa que estamos usando local, estamos usando la base de datos de Dynamo, estamos eliminando un elemento, le pasamos simplemente el nombre de la tabla y aquí hacemos la consulta, ¿no? Y básicamente los índices secundarios te permiten hacer búsquedas que son un poco más eficientes por campos que no serían la clave primaria, ¿no? Por ejemplo, podrías buscar por email, pero para esto tendrías que agregar al email como un índice secundario. Bien, pasemos ahora a lo que sería Lambda. ¿Qué es Lambda? Lambda es un servicio serverless que te permite ejecutar código sin tener que preocuparte por servidores. Entonces, supongamos que tú tienes una función que simplemente tu función es un hola mundo o es una suma simple o una resta o multiplicación, lo que sea. Entonces tú lo que haces es que quieres servir o quieres subir esa función a un servidor, pero no quieres preocuparte de nada más, simplemente quieres que cuando llames a esa función se ejecute y listo. Entonces para eso puedes usar un servicio serverless, como se dice. Y justamente aquí nos ayuda Lambda. Entonces solo sube tu función como un archivo .zip y lo que va a hacer AWS local es que, o AWS, es que va a ejecutar esa función cuando ocurre algún evento. Entonces, ¿para qué nos sirve Lambda? Lambda nos sirve cuando queremos ejecutar funciones que son pequeñas sin tener una infraestructura grande o desarrollada o pensada, ¿no? También nos permite automatizar acciones como subir una imagen, por ejemplo, a S3 y redimensionarla con lo que sería Lambda. También podemos usarla para backend sin servidor, es decir, responder a eventos de una API, podemos hacerlo con Lambda. Luego nos permite procesar colas, streams o eventos personalizados. Bien, ¿cuáles son los requisitos entonces para empezar a trabajar con Lambda? Básicamente ya lo tenemos, AWS local, que sí lo tenemos, local stack en ejecución también, y debemos tener algún programa para comprimir archivos zip. En este caso voy a usar WinRAR, podría usar 7zip, WinZip, etc. Bien, y obviamente también vamos a requerir de Python instalado. ¿Por qué? Porque vamos a escribir alguna función sencilla en lo que sería Python. Así que necesita tener Python instalado. Creo que en el primer curso o en el primer video de este curso lo hemos instalado ya. Bien, lo primero que vamos a hacer es crear una función sencilla en Python. Bien, lo primero que vamos a hacer es crear un archivo .python. Lo vamos a llamar, no sé, manejador.python. Bien, aquí vamos a crear una función que le vamos a poner de nombre handler. Esta función va a recibir dos cosas, un evento y también un contexto. Bien, el evento son los datos de entrada que va a recibir y el contexto es la información del entorno, porque obviamente esto necesita ejecutarse dentro de un entorno. Ahora vamos a imprimir los datos que estamos recibiendo. Ponemos print, mostramos un mensaje evento recibido. Y aquí podemos enviarle el evento. Luego vamos a devolver un diccionario con las respuestas de la función. Devolvemos entonces lo siguiente.
Vamos a devolver un status code 200. El status code 200 nos indica que todo ha ido bien y podemos devolver también un body, ¿no? Esta es una respuesta, por ejemplo, normalmente de una API. Entonces vamos a poner hola desde Lambda en local stack. Básicamente eso, una sencilla función. Bien, como paso 2, lo que tenemos que hacer es empaquetar esto en un zip. No podemos subirlo tal como está, así que debemos empaquetarlo. Para esto tenemos el manejador aquí. Yo le voy a dar clic derecho y lo vamos a empaquetar con un zip, en formato zip. O podemos también comprimirlo con lo que sería WinRAR, ¿no? Añadirle al archivo. Aquí seleccionamos el formato. No sé si nos permite dejarlo como zip. Aquí nos dice que sí y le damos en aceptar. Entonces, esto nos va a crear el mismo archivo manejador, pero su formato es .zip. Bien, básicamente necesitamos hacer eso. Bien, ya que tenemos entonces nuestra función en formato zip, vamos a lo que serían nuestros comandos. Voy a cerrar todo esto. Bien, vamos a los comandos. Voy a comentar esto también con rem. Y aquí vamos a crear la función lambda en local stack. Para eso escribimos aws local lambda, porque vamos a usar ese servicio, y vamos a crear una función. Create function. Lo que vamos a hacer es darle un nombre para la función. Entonces le vamos a decir function name. Nosotros le vamos a poner mi función lambda. Cuando escriba comandos, trate de no usar espacios. Es decir, esto no va a funcionar. Entonces, podemos usar guiones, o podemos usar barra baja, o podemos usar camel case como en este caso. Bien, ya tenemos el nombre de la función. Ahora vamos a decirle el entorno de ejecución. El entorno de ejecución, por ejemplo, sería Python, ¿no? Si ha escrito un archivo, por ejemplo, en JavaScript, el entorno de ejecución sería Node y así sucesivamente. Entonces, como nuestra función está en Python, vamos a decirle que el runtime, nuestro entorno es Python, podemos ponerle 3.11. Bien, ahora vamos a especificar el archivo y para esto escribimos handler. Le damos el nombre de nuestro archivo que sería manejador.zip y con punto vamos a llamar a la función. El archivo se llama manejador, pero la función se llama handler. Así que llamamos a esa función. No vamos a poner aquí .zip, simplemente el nombre de nuestro archivo. Bien, vamos a especificar cuál es el código, por ejemplo, que ahora está empaquetado, que sería manejador.zip. Para esto escribimos zip file, dos puntos. En este caso se llama manejador.zip. Bien, ese sería nuestro archivo empaquetado. Y por último, vamos a validar lo que es el rol. En este caso, local stack no valida el rol, pero AWS sí requiere validarlo. Así que podemos usar un rol falso aquí. Esto lo copia tal como está, ARN, dos puntos, AWS, dos puntos, IM, dos puntos, dos puntos. Vamos a agregar aquí algunos ceros, 12 ceros, dos puntos, rol, y podemos poner aquí fake role, es decir, un rol falso. Bien,
Listo, entonces con esto ya estaría nuestra función. Obviamente, si hemos cometido algún error o algo se nos ha pasado, lo vamos a ir corrigiendo en base a los logs que vayamos viendo en la terminal. Limpiamos la terminal y ejecutamos el comando. Bien, para solucionar ese error, lo único que vamos a hacer es cambiar, por ejemplo, el file. Como estamos usando un .bat, hay que modificar un poquito el comando. No vamos a modificar nada, simplemente el manejador de cuenta de file, vamos a ponerle file B, porque estamos usando .bat. Si usted pusiera todo esto en su terminal, entonces no tendría ese problema. Bien, una vez que nosotros cambiamos eso, vamos a ejecutar nuevamente comandos .bat y esto nos va a dar, en este caso, la respuesta. Tenemos la función lambda y tenemos algunos de las características o de los datos relacionados con esta función. Algo importante de aquí simplemente es el nombre de la función, que se llama mi función lambda. Entonces, si nosotros deseamos ejecutar esta función, que si la revisamos nuevamente, simplemente va a imprimir el evento, nos va a dar un status code y un body hola de este lambda. Entonces, vamos a ejecutar esta función. Para eso, obviamente, podemos usar lo que sería nuestro comando .bat o podemos hacerlo directamente en la terminal. Intentemos ahora en la terminal. Vamos a escribir aws local. Vamos a usar el servicio de lambda. Luego vamos a invocar lo que sería la función name y le vamos a poner aquí el nombre de nuestra función, tal como está. Bien, luego en el payload, es decir, el JSON de entrada va a ser vacío. Entonces vamos a agregar vacío. Si esto nos da un error, lo vamos a hacer desde lo que sería nuestro bat. Y esto lo podemos guardar en algún archivo JSON. Entonces vamos a poner resultado.json. Bien, ejecutamos el comando. Y como vemos aquí, tenemos el status code 200. Entonces, al parecer todo ha ido bien. Si vemos nuestro resultado JSON, podemos ver ahí el status code 200 y el body, por ejemplo, que tenemos. Hola desde o en lambda en local stack. Y si vemos, por ejemplo, aquí en los logs de lo que sería el servicio, vemos que aquí tenemos el evento recibido. Es decir, este print. Bien, entonces básicamente hemos ejecutado o hemos subido una función sencilla en Python para correrlo con Lambda. Hemos creado la función con este comando y al final simplemente lo hemos ejecutado también con este comando de aquí. Bien, así funcionan entonces lo que sería Lambda. También podemos integrar Lambda con otros servicios como S3. Vamos a hacer un pequeño ejemplo para que usted pueda entender esto. Bien, lo primero que vamos a hacer entonces es crear un bucket que se va a conectar con Lambda y cuando nosotros subamos un archivo, por ejemplo, a este bucket, va a ejecutar Lambda automáticamente o la función de Lambda. Entonces vamos a cerrar todo esto y también esto. Bien, entonces vamos a nuestra terminal. Voy a limpiar lo que tenemos aquí y voy a ejecutar el siguiente comando. AWS local. Vamos a usar el servicio S3. Vamos a crear lo que sería un bucket y le vamos a poner de nombre mi bucket lambda. Bien, con esto tenemos entonces nuestro bucket creado. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a crear una notificación del bucket. Esto nos va a servir ¿para qué? Nos va a servir para que cuando alguien suba algo a nuestro bucket, nuestra función lambda se ejecute automáticamente.
Entonces, es decir, supongamos si nosotros tenemos una notificación que dar a alguien, simplemente cuando se sube un nuevo archivo, podemos enviar ya sea un correo, notificar a alguien diciendo que se ha subido un nuevo archivo, etcétera, ¿no? Entonces vamos a hacer eso. Para esto, como es un poco largo, voy a utilizar lo que sería el comandos.bat. Y aquí como comentario podría agregar crear notificación del bucket. Y voy a poner algunas líneas y listo. Bien, entonces aquí escribimos el siguiente comando para crear la notificación. AWS local. Voy a usar el servicio de S3 y voy a usar su API. Vamos a hacer un put bucket. Una notificación es lo que vamos a crear. Y también vamos a agregar una configuración a la notificación. En este caso, el bucket en el cual nosotros vamos a trabajar se llama mi bucket lambda. Ese es el nombre que le pusimos, ¿verdad? Sí. Bien, ya tenemos entonces el bucket en el cual vamos a trabajar. Y vamos a agregar una configuración de notificación. Entonces ponemos notification configuration. Bien, básicamente aquí vamos a pasarle justamente el archivo JSON que tenemos aquí. Entonces vámonos al archivo JSON. Y aquí vamos a escribir la configuración. Esto debe copiar tal como está, lambda function configuration. El lambda function ARN es el ID de lambda. En este caso, el local stack es fijo con la cuenta 0000, los 12 ceros que hemos puesto, ¿no? Entonces, básicamente vamos a agregar eso. Luego también vamos a crear un evento que va a ser cualquier evento de creación de archivos, ya que lo que queremos hacer es que cuando se crea o se sube un archivo en nuestro bucket, simplemente ejecutemos la función lambda. Entonces aquí vamos a poner ARN, AWS, lambda, la región, la función. Hace unos videos atrás creamos una función, ¿no? Entonces vamos a reutilizar esa función. Se llamaba, creo, lo tenemos aquí. Cuando hemos subido el lambda se llama mi función lambda, algo así. Lo podemos revisar ahora, pero básicamente vamos a hacer eso. Entonces vamos a decirle que la función se llama mi función lambda, coma, el evento que va a disparar eso va a ser dentro del servicio S3 object created. Entonces, cuando un objeto se cree en lo que sería nuestro bucket S3, vamos a ejecutar mi función lambda. Ahora vamos a ver las funciones que tenemos en lambda para ver si realmente ese es el nombre, ¿no? Para eso usamos el comando AWS lambda list functions. Y como ve, tenemos esa función. En funciones tenemos function name, mi función lambda. Podemos copiar esto y agregarla justamente aquí. Bien.
Entonces ya tenemos configurado nuestro archivo JSON. Básicamente, entonces al comando que tenemos aquí le vamos a pasar ese archivo. En este caso, vamos a hacerlo así. Bien. Entonces, cuando alguien suba algo a nuestro bucket, vamos a ejecutar esa función de lambda. Lo que yo puedo hacer es voy a eliminar lo que sería resultado.json para que se genere nuevamente. Bien, ahora lo que necesito hacer es dar permisos a S3. En este caso, esto es solo simulado, ¿no? Ya que local stack no se valida esto, pero es necesario para simular correctamente lo que haríamos en AWS. Entonces, como es un comando un poco largo, podemos escribirlo aquí. Rem. Bien, básicamente le vamos a dar permisos a S3. Entonces escribimos AWS local, lambda, add, permisos, nombre de la función es mi función lambda. La acción, lambda, invoke, function, principal, S3, punto Amazon AWS.com y el source ARN es el ARN dos puntos AWS. Mi bucket lambda. Bien, voy a comentar esto porque lo vamos a ejecutar después. Primero debemos darle los permisos. Si hay algún error, obviamente lo vamos a corregir. Comandos.bat. Bien, al parecer no tenemos ningún error. Voy a comentar esto y vamos a quitarle el comentario a este. Bien, aquí nos dice que tenemos un error justamente en Path Bucket Notificación Configuration. Esto debería ser Path Bucket Notification en inglés. Aquí también, Notification. Bien, vamos a volver a ejecutar. Recuerde que con esto estamos creando la notificación del bucket. Bien, ahora parece que sí, no tenemos ningún error. Entonces, lo único que vamos a hacer es subir un archivo para activar en este caso la lambda. ¿Qué archivo podemos subir? Tenemos varios archivos txt. Este. Entonces, básicamente escribimos AWS local, el servicio S3. Vamos a hacer una copia de archivo txt y lo vamos a subir al bucket que se llama mi bucket lambda.
Bien, el archivo se ha subido correctamente. Si nosotros revisamos los logs, por ejemplo, de lo que sería local stack, tenemos aquí el evento recibido. Y ahí tenemos la ejecución, ¿no? Bien, básicamente de esa manera entonces podemos eh, entender un poco cómo funciona Lambda, cómo podemos desplegarlo en local stack y también cómo ejecutar eh, una función Lambda correctamente y conectar, por ejemplo, con el servicio de S3 para poder responder a los diferentes eventos. En el tema 4 vamos a aprender un poco acerca de API Gateway. Vamos a crear un endpoint, que básicamente un endpoint sería como una URL que solicita algo a una API. Una API es una serie de endpoints que podría, por ejemplo, tener recursos. Entonces tú solicitas recursos, creas recursos, actualizas, eliminas, etcétera. Entonces, obviamente para esto, para que lo puedas entender mejor, debes conocer cómo funciona una API mínimamente. Entonces vamos a crear un endpoint de REST y HTTP, vamos a conectarlo con lo que sería Lambda y vamos a hacer simulaciones en endpoints seguros. Bien, entonces empezamos definiendo qué es una API Gateway. Una API Gateway es un servicio de AWS que te permite crear endpoints, es decir, tú podrías crear URLs HTTP de tipo REST. Esto para exponer tus funciones Lambda u otros recursos a través de la web. Entonces, básicamente actúa como una puerta de entrada a tu backend serverless. ¿Para qué te sirve entonces API Gateway? Primero, para crear APIs públicas o también podrías crear APIs privadas sin necesidad de servidores. Luego te permite manejar rutas como por ejemplo usuarios, órdenes, dependiendo de lo que tu aplicación haga, pero puedes manejar esas rutas. También puedes controlar la seguridad, es decir, podrías crear API keys, tokens, cores, etc. Y podrías conectar múltiples servicios a la vez. Por ejemplo, podrías conectar lo que sería Lambda, podrías conectarlo con S3 y también con una base de datos como DynamoDB, por ejemplo. ¿Qué vamos a hacer entonces aquí en este pequeño video? Lo que vamos a hacer es crear una función Lambda. Vamos a crear una REST API con una simple ruta. Vamos a vincular la ruta con la función Lambda. Y luego vamos a hacer una llamada get para probar, ¿no? Y también vamos a tratar de simular seguridad en API Case. Esto lo vamos a hacer básicamente en local stack. Bien, empecemos entonces. Lo primero que vamos a hacer, vamos a ir a, en este caso, nuestra ruta donde estamos trabajando nuestros archivos. Y vamos a crear aquí una función lambda. No sé si tenemos una IA por aquí. Creo que sí tenemos un manejador, pero vamos a crear un nuevo archivo. Le vamos a poner lambda function.py. Bien, básicamente esto ya lo hemos hecho. Simplemente va a ser un status code, es decir, que la función nos va a devolver un status code 200 y nos va a devolver un cuerpo, un body, que simplemente diga lambda de este API Gateway, algo así. Entonces vamos a definir una función que le vamos a llamar handler. Esto recibe un evento y recibe un contexto. Entonces esto retorna cuando ejecutan la función, básicamente un status code. Status code. Y en el cuerpo retorna lo que sería hola desde lambda con API Gateway. Bien, básicamente entonces esa es nuestra función. El propósito aquí no es crear la función en Python, ya que para eso necesitas o podrías estudiar Python, crear aplicaciones más complejas y todo lo demás. El propósito es que entendamos cómo funciona una, en este caso, una API Gateway, no tanto la función o el código que vayamos a escribir aquí. Bien, entonces ya tenemos nuestra función. Lo que vamos a hacer es empaquetarla, porque para subirla a Lambda, recuerde que necesitamos empaquetarla. Entonces yo lo voy a hacer desde aquí. eh, Lambda function, clic derecho,
WinRAR, añadir al archivo, voy a seleccionar que va a ser un .zip, aceptar y listo. Ya tengo mi función empaquetada. Bien, ya que tenemos nuestra función empaquetada, vamos a crear entonces el lambda. Esto ya lo hemos hecho en el anterior video, pero obviamente podemos volver a repetirlo aquí sin ningún problema. Bien, vamos a comentar esto dentro de nuestro archivo comandos.bat y vamos a crear nuevamente nuestro lambda. Bien, lo que vamos a hacer aquí básicamente es ejecutar la función que hemos ejecutado aquí, porque es la misma, incluso podemos copiarla. Simplemente vamos a cambiar el nombre y algunos datos más. Con Alt Z, si usted quiere ver todo el documento sin necesidad de usar el scroll. Entonces vayamos con esto. AWS Lambda está bien, Create Function está bien. El nombre de la función, creo que ya tenemos la función, mi función Lambda, así que vamos a ejecutar aquí. Hola función. Ese va a ser el nombre de nuestra función Lambda. La versión de Python está bien. El manejador. En este caso, nuestro archivo anterior era manejador. Ahora va a ser lambda function.handler. El nombre debe ser el mismo. El nombre de la función es handler. Está bien. El archivo zip se llama lambda function.zip. El rol, obviamente, es un rol que nos estamos inventando, ¿no? Así que esto lo ponemos por defecto. Bien, y básicamente sería eso. Bien, vamos a guardar entonces lo que sería este archivo y básicamente lo vamos a ejecutar. Vamos a nuestro PowerShell. Si hacemos un ls, podemos ver el comandos bat. Y listo, ya tenemos nuestra función creada. Bien, lo que vamos a hacer ahora es ya hemos creado la función lambda, ahora vamos a crear lo que sería una REST API o una REST API, ¿no? Para esto, dentro de nuestra terminal podemos limpiar todo esto o dejarlo simplemente así. Vamos a coser el siguiente comando. Obviamente podemos hacerlo desde aquí, pero lo que estoy haciendo desde acá, desde comandos.bat, es escribir los comandos que son largos, ¿no? Y simplemente los estamos comentando después. Y también le va a quedar a usted como una especie de documentación. Los comandos que son sencillos podemos ejecutarlos desde aquí, pero igual lo puedo escribir aquí sin ningún problema. Voy a comentar nuevamente esto. Y ahora vamos a crear una API REST. Bien, para esto debemos escribir el comando aws local API gateway create REST API. El nombre de nuestra API se va a llamar, no sé, mi API, algo así. Bien, vamos a guardar nuevamente esto y vamos a ejecutarlo. Tenemos un error. Bien, el error que tenemos aquí es que nos dice que el servicio API Gateway no está habilitado. Recordemos que nosotros estamos ejecutando esto con un Docker, así que con Control C vamos a finalizar la ejecución. Y si escribimos, por ejemplo, va a demorar un momento, Docker PS, ya no tenemos el contenedor. Vamos a abrir lo que sería nuestro Docker Compose. Recuerde que en un principio hemos definido aquí los servicios que estamos ejecutando. Tenemos S3, SQS, DynamoDB, Lambda, pero no tenemos el API Gateway, así que vamos a agregarlo. API
API Gateway. Control S y vamos a volver a levantar nuestro Docker. Docker Compose, espacio up. Bien, nos dice que está ready, así que vamos a volver a comprobarlo. Si escribimos docker ps, vemos que sí. Ahora vamos a volver a ejecutar, pero antes debemos ir a nuestros comandos.bat. Vamos a ejecutar nuevamente lo que sería nuestro lambda. Y escribimos comandos.bat. Ahora sí, comentamos esto y ahora creamos nuestra API. Bien, ya tenemos entonces nuestra API creada. Bien, del comando que vemos aquí, del que hemos ejecutado para crear nuestra API, lo que debemos sacar es el ID. Incluso los datos son importantes, así que podemos obtener estos datos y los vamos a copiar, no sé, en un archivo que tengamos por aquí, archivo txt. Listo. Lo que nos interesa es este ID porque lo vamos a necesitar después. Bien, ya que tenemos el recurso del ID y ese ID es el recurso de lo que sería la ruta raíz, bien, ya que tenemos el como ID de lo que sería nuestra API, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cuando tú creas una API puedes poner recursos, por ejemplo, usuarios, no sé, productos. Cuando alguien, vamos a abrir un navegador, visita un recurso como por ejemplo Wikipedia, ¿qué es lo que pasa aquí? Por ejemplo, esta es la página oficial de Wikipedia, pero tenemos slash y tenemos wiki. Si tú buscas, por ejemplo, no sé, deportación, protesta de Turquía o Copa Europea, entonces ve cómo cambia este path. Entonces significa que aquí estamos haciendo una solicitud a este path y este path es el que tiene, por ejemplo, el documento que vemos aquí. Entonces básicamente es eso. Cuando nosotros consultamos, por ejemplo, la ruta principal usuarios, entonces esto me va a dar todos los usuarios y esto me va a dar todos los productos. Y aquí obviamente si estamos trabajando en localhost va a venir algo así. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es obtener la ruta raíz. Entonces, como nosotros no hemos creado nada, es decir, no tenemos ningún endpoint, simplemente viene con una ruta que es raíz, o sea, simplemente así. Cuando nosotros visitamos esta ruta, nos va a decir, no sé, página, not found, o algo así, o directorio raíz vacío, o lo que sea. Entonces, básicamente vamos a consultar cuál es el ID de este directorio raíz, o de este recurso raíz. Entonces, para eso vamos a escribir el siguiente comando. Podemos hacerlo desde aquí, ya que hemos creado una API. Eh, conseguir el ID del recurso raíz, que sería este. Bien, escribimos AWS local, usamos el servicio API Gateway y le decimos get recursos. En get recursos vamos a enviarle el ID de la API que acabamos de obtener. Para eso escribimos REST API-ID y le enviamos este ID, porque esa es nuestra API. A continuación vamos a hacer un query, es decir, vamos a obtener el ítem número 0. El ítem número 0 sería este. Entonces le decimos que nuestro query va a ser, entre comillas, ítem
0.id. Output en formato texto. Bien, básicamente eso. Entonces, lo que esto va a hacer es obtenernos, darnos el ID de este recurso de aquí, que va a ser un código igual a este, me imagino. Entonces, ejecutamos nuestro, eh, ¿cómo se llama? Comandos.bat. Ah, este está mal. AWS local. Revisamos el comando. Esto es items, no es ítem. Entonces vamos a volver a ejecutar. Y tenemos aquí su ID. Es el mismo, lo vamos a comprobar. No, no es el mismo. Bien, entonces ya tenemos el ID de lo que sería nuestra API y tenemos el ID de lo que sería el recurso raíz. Bien. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a crear el método get. Vamos a comentar esto y vamos a agregar otro comentario, crear el método get. De nuevo, si usted nunca ha trabajado con lo que sería, por ejemplo, una API, cuando trabajamos con una API tenemos distintos métodos, ¿no? Que nosotros podemos enviarle, por ejemplo, a un servidor. Si yo actualizo esta página, tenemos muchos métodos o muchas solicitudes que se están ejecutando aquí y tenemos una que es get o varias que son get. Lo que hace get básicamente es solicitar algo. Y si nosotros modificamos algo, eso sería, por ejemplo, un update. Si nosotros creamos un recurso en el servidor, sería un post. Si nosotros eliminamos un recurso en un servidor, sería un delete y etcétera. Entonces, de esa manera, lo que hace el servidor es obviamente reconocer estos recursos. Entonces, cuando nosotros le decimos get, le estamos diciendo dame algo al servidor, ¿no? Dame este recurso. Entonces, básicamente vamos a crear esto. Generalmente se escribe en mayúscula. Bien, vamos a crear entonces el método get. Y aquí usted va a entender por qué hemos obtenido los recursos que acabamos de obtener. Es decir, por qué hemos sacado lo que es el ID de nuestra API y el ID del recurso raíz. Bien, básicamente entonces vamos a escribir lo siguiente. AWS local API gateway put method espacio guión guión REST API ID y le pasamos el ID de lo que sería en este caso la API, luego espacio, recurso, el ID del recurso que sería este, del recurso raíz. Luego, guión guión HTTP method. Entonces vamos a crear un método que va a ser HTTP que se va a llamar get. O perdón, un método get HTTP. Y en autorización le vamos a poner none. Bien, aquí estamos usando autorización para las pruebas, ¿no? Por eso estamos poniendo none. Entonces, ¿qué estamos haciendo con esto? Vamos a explicar un poquito. Lo que hacemos con hasta aquí, con AWS API Gateway Put Method, estamos creando un nuevo método, en este caso HTTP. Los métodos HTTP pueden ser get, post, put, update, etc. Entonces estamos creando un método put. Le estamos pasando el nombre de nuestra API porque podemos tener varias, perdón, el ID de nuestra API. Entonces le estamos diciendo, este método va a pertenecer a esta API y va a estar en este recurso. Entonces va a estar en el recurso raíz. Básicamente aquí le estamos diciendo qué métodos, por ejemplo, van a estar permitidos
HTTP methods, que el único que va a estar sería el get. Y la autorización simplemente es para las pruebas, ¿no? Por eso le decimos none. Bien, si nosotros ejecutamos esto, lo guardamos, ejecutamos. Bien, aquí tenemos el error que nos dice que autorización no es una opción válida, ¿no? En su lugar podemos usar authorization scope o authorization type. Entonces vamos a usar esta. Veamos si eso corrige el error. Bien, ya tenemos entonces nuestro método. Bien, el próximo paso sería, ya tenemos nuestra API, ya tenemos nuestro método que es get, ya tenemos nuestra función lambda y ahora lo que nos restaría es conectar nuestro método get con la función lambda. Es decir, cada vez que nosotros solicitemos ese get, es decir, cada vez que hagamos una solicitud así, esto ejecute lo que es la función lambda que tenemos. Y nuestra función lambda, si recordamos, simplemente es un status code 200 y nos va a devolver hola de este lambda con API Gateway, nada más. Entonces vamos a realizar eso. Voy a comentar esto. Conectar el método get con la función lambda. Bien, para eso escribimos AWS local API Gateway put integration. Esto me va a permitir, o esta integración me va a permitir enlazar mi lambda con lo que sería el método HTTP que acabo de crear. Le paso el ID de lo que sería mi API, ponemos REST API ID, que básicamente es esta. Luego le paso el ID del recurso, todo esto. Bien. Luego también HTTP method get. Entonces el método que vamos a querer integrar va a ser un método get. Luego voy a poner el tipo de integración. Con espacio, guión, guión, type, que va a ser AWS barra baja proxy. Y luego voy a poner el gateway, es decir, que el API gateway siempre use post hacia lo que sería lambda. Entonces, guión, guión, integración, HTTP, method, post. Bien, y por último vamos a agregar lo que sería URI. URI es especial porque le indica a lambda qué cosa va a invocar. Entonces, esto va a ser un comando un poco largo, pero básicamente le estamos diciendo, le vamos a decir qué función va a invocar. Entonces, para eso escribimos ARN. Usted lo copia tal como está, AWS, API Gateway, la región. Esto lo estamos poniendo solo por definición, ya que en nuestro local no estamos usando nada de esto. Functions, ARN.
Aquí agregamos 12 ceros. Function. Aquí especificamos la función que se llamaba o la función, si no estoy mal. Y vamos a invocar justamente esa función. Invocation. Bien, vamos a tratar de explicar un poco lo que hicimos al final. Básicamente, lo que hacemos al definir una URI es definir, como ve, una serie aquí de caracteres que básicamente la URI nos dice es que identifica el recurso en la web o en este caso en el sistema que estamos usando en local. Entonces, esta sería como una identificación, por así decirlo, de lo que sería el recurso. Entonces, en términos sencillos, es como una dirección, ¿no? Le permite localizar algo. Entonces, básicamente estamos localizando ese recurso en lo que sería nuestro local stack. Ahora vamos a explicar un poco lo que tenemos aquí. Obviamente, mucho de lo que hemos puesto aquí está relacionado con lo que sería AWS, pero de todas maneras es bueno saberlo. Cuando usted usa lo que es ARN, esto le indica o está indicando que es un recurso de Amazon. ARN significa Amazon Resource Name. Entonces, este ARN es un identificador único para los recursos de AWS. Y básicamente le decimos lo mismo aquí, AWS API Gateway. Esto está especificando que el ARN, es decir, el identificador, en este caso es un recurso de AWS que se llama API Gateway. Lo otro que tenemos aquí simplemente es la región de AWS. En este caso, como estamos trabajando en Local Stack, esta es una región que es simulada, ¿no? Inventada. Cuando usted trabaja en lo que es AWS, es decir, real, vas a tener que especificar la región así, de esa manera. Luego tenemos lo que sería el Lambda Path. El Lambda Path es crucial. ¿Por qué? Porque significa que el API Gateway está configurado para integrar o para integrarse con una función. Esta función obviamente va a ser una función lambda a través de la ruta proxy. Entonces, por eso que estamos agregando local o lambda path. Entonces, esto significa que el API Gateway pasará la petición directamente a la función lambda. Aquí tenemos 2015-0331. Básicamente esto es la versión de la API de lambda, ¿no? Estamos poniendo aquí cualquier número. Luego, en funciones, tenemos desde aquí de functions todo esto hasta acá. Le estamos indicando aquí que esta parte que tenemos desde el 2015-0331 es un identificador de la función. En este caso, la función específica de lambda. Si nosotros vemos aquí, tenemos la función o la función y justamente es la función que hemos creado aquí arriba, ¿no? Se llama o la función. Y básicamente vamos a invocar a esta función por medio de un post cada vez que alguien haga un recurso, es decir, cada vez que alguien ejecute nuestro método get, nosotros vamos a invocar esa función. Y para hacer eso estamos haciendo esta conexión un poco larga. Bien, básicamente eso. Entonces vamos a ejecutar. Si hay algún error, lo corregimos. Bien, ahí tenemos entonces los detalles. Al parecer todo está correctamente. Bien, ahora lo que vamos a hacer es darle permiso a lo que sería nuestra función lambda. Para eso vamos a comentar todo esto. Y aquí vamos a darle permisos a nuestra función de invocación. AWS local. Vamos a usar lo que sería el servicio lambda. Vamos a agregar algunos permisos. Add permissions.
El nombre de la función name se llama hola función. Y también vamos a darle el ID de esa política. Statement ID API Gateway -test. Luego, la acción que se permite va a ser obviamente invocar la función, ¿no? Ponemos acción lambda, dos puntos, invoke function. Bien. Y por último, vamos a ponerle quién puede invocar, en este caso al API Gateway. Nosotros le ponemos aquí principal API Gateway Amazon aws.com. Listo, guardamos y lo ejecutamos. Nos dice que function name es requerido, pero le pasamos, así que tal vez nos hemos equivocado al escribirlo. Function, sí. Corregimos el error y volvemos a ejecutar. Bien, entonces ya tenemos el permiso de invocación para lo que sería nuestra función lambda. Ahora lo que vamos a hacer es un deploy de la API, es decir, vamos a disponibilizar la API para que lo podamos usar, ya sea desde Postman, o desde usando lo que es la herramienta CURL. Entonces, para esto, vamos a ir nuevamente aquí, vamos a comentar esto. Y acá básicamente vamos a escribir un comentario deploy de la API. AWS local, API gateway, create, deployment. Le pasamos el ID de nuestra API, REST API ID, que lo tenemos aquí. Y el entorno, vamos a decirle que va a ser un entorno de desarrollo. No va a ser un entorno de producción, sino uno de desarrollo, podría ser de test, lo que sea. Stage, name, dev. Bien, guardamos y ejecutamos. Voy a limpiar esto. Bien, básicamente entonces tenemos aquí que nuestro entorno se está ejecutando ya. Obviamente podemos copiar y pegar estos IDs si es que lo vamos a necesitar después, pero por el momento lo dejamos así. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a consultar ahora sí lo que sería nuestro endpoint que hemos creado. Y para esto vamos a usar esta herramienta que sería CURL. Esta herramienta nos permite hacer solicitudes, en este caso a cualquier servicio que esté en Internet por medio de nuestra terminal. Entonces, si usted no sabe cómo instalarlo, básicamente podemos buscar instalar CURL en Windows. Aquí nos va a dar todos los pasos de lo que sería la instalación de CURL, como agregar las variables, etc. También hay videos y todo lo demás. No sé si Windows 11 ya traerá esta herramienta por defecto, si nosotros vemos la versión. En este caso, yo tengo CURL. No sé si lo he instalado, no recuerdo ya, pero esa es la manera de poder instalar. Bien, básicamente lo que vamos a hacer aquí entonces es probar nuestro endpoint. Bien, entonces usemos esta herramienta, CURL. Vamos a ponerle HTTP, dos puntos, localhost, porque esto se está ejecutando en nuestra máquina local. El puerto que tenemos aquí lo podemos ver en Docker Compose.
es el 4566. Si usted ha ingresado otro puerto, simplemente lo agrega. Luego, simplemente le voy a decir que voy a invocar, en este caso, a una API REST. Entonces, para esto pongo REST APIs. Aquí, seguidamente, voy a agregar el ID de nuestra API. Esto lo podemos sacar de nuestros comandos. Tenemos REST API ID, porque voy a decirle, voy a consultar esa API, porque puedo tener muchas APIs. Ya ahora que tengo el ID, voy a decirle cuál es el ambiente. En este caso, yo lo he construido mediante dev. Aquí está. Si usted ha puesto test, puede ponerle test. Si ha puesto producción, puede ponerle simplemente el nombre del ambiente producción. Bien. Y por último, voy a agregar una ruta especial de local stack para emular los requests de lo que sería un usuario. Y esta sería esa ruta especial. User request. Entonces, si presionamos Enter, vemos que esto nos responde que hola desde Lambda con API Gateway. Básicamente es lo que nuestra función debería respondernos. Si vamos a lambda function.py, tenemos el status code 200 que no lo muestra en este caso la terminal, pero sí muestra lo que sería el body. Probemos si esto se puede ejecutar desde nuestro navegador. Vamos a quitar obviamente lo que es URL. Y sí, aquí tenemos hola desde Lambda con API Gateway. Si inspeccionamos esto, vámonos a red, volvemos a actualizar, tenemos el status code, ¿verdad? Que sería el 200. Tenemos la solicitud que acabamos de hacer y también la respuesta. Con eso concluimos entonces lo que sería API Gateway. Bien, y para terminar esta sección del curso, ya que más adelante quizás la continuemos, vamos a hablar de lo que sería Cloud Formations. En este caso vamos a hablar de desplegar infraestructura y validar las plantillas. Pero antes definamos un poco qué es CloudFormation. CloudFormation en Local Stack es una implementación local del servicio que obviamente está en AWS, que se llama también CloudFormation. Pero en este caso lo vamos a usar de manera local. Este servicio te permite definir infraestructura como código o IAC como es conocido también, usando plantillas. Entonces tú podrías definir toda tu infraestructura usando simplemente plantillas. Podrías usar plantillas en formato JSON o en formato YAM o YAML. En este caso, los recursos se crean o se van a crear en nuestro entorno local porque estamos trabajando con Local Stack. Pero esto es ideal para desarrollo, para pruebas y para aprendizaje sin incurrir en costos, como lo dijimos anteriormente. Entonces, cuando hablamos de CloudFormation, es ideal porque si tú te das cuenta, hemos ido ejecutando aquí muchos comandos. Voy a quitar este o voy a comentar este y tenemos un montón de comandos. Básicamente todo esto lo podemos escribir dentro de un archivo que se llama JSON o YAML. Y básicamente definir nuestra infraestructura es como programar, ¿no? Programando en este tipo de archivos. Lo que hacemos es ejecutarlos y ya tendríamos, por ejemplo, si queremos nuestro bucket, si queremos ejecutar una función lambda, todo lo demás lo podemos definir en ese archivo. Es como programar, pero es hacerlo de mejor manera, ¿no? En este caso hemos tratado de hacer esto para simplificarnos un poquito lo que es los comandos, la ejecución, etc. Pero como le decía, AWS tiene su propio servicio. Bien, aquí hay algunos conceptos claves que debemos entender de CloudFormation. No sé si podemos usar este quizás para poder hacer eso. Primero tenemos lo que es una plantilla. Entonces, CloudFormation tiene una plantilla. Este básicamente es un archivo. Puede ser archivo JSON o IAM. Aquí lo que tú haces es describir los recursos
Por ejemplo, como funciones lambda y demás, podrías, por ejemplo, crear lo que son APIs, gateways, podrías crear servicios de S3, etcétera. Entonces, básicamente, todo esto lo haces en una plantilla que, bueno, en CloudFormation se llama plantilla. Entonces, todo eso lo puedes definir ahí. Luego tenemos otro concepto que es importante aprender, lo que se llama la pila o stack en inglés. Bien, este es el conjunto de recursos de CloudFormation. Entonces, CloudFormation lo que hace es crea y gestiona estos recursos a partir de una plantilla. Entonces, el recurso de todo eso o el conjunto de recursos se llama pila. Entonces, podemos tener un montón de plantillas y estos son gestionados por lo que es este stack o esta pila. Aquí podemos poner conjunto. Algo así. Y luego, obviamente, nosotros ya sabemos que es local stack, que vamos a trabajar allí. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer primero es crear un pequeño ejemplo simple para que usted lo pueda entender. Entonces, cuando tú quieres, por ejemplo, desplegar una infraestructura, básicamente lo que haces es, podrías crear la infraestructura como nosotros lo hemos hecho manualmente. Es decir, podrías tener servicios de S3, podrías tener APIs, etcétera. Pero todo esto lo podrías hacer también usando lo que sería CloudFormation. Esto implica entonces que tú puedas usar una plantilla de CloudFormation para crear todos los recursos que tú quieras en tu local stack. Entonces nosotros vamos a hacer eso ahora. Vamos a crear una pequeña plantilla de CloudFormation. Y básicamente esta plantilla lo que va a hacer es que va a desplegar una función lambda. Vamos a luego nosotros ejecutar la función lambda y vamos a ver que va a ser un poco más sencillo de hacer de la manera que nosotros, por ejemplo, lo hemos hecho desde aquí. Bien, entonces vamos a crear un archivo. En este caso le vamos a llamar template.yaml. El formato debe ser este siempre, YAML. Bien, lo que ahora vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a empezar a agregar algunos comandos aquí. Lo primero, AW. Esto tienes que copiar tal y como está. AWS, template, format, version. En este caso, para local stack vamos a usar la 2010-09-09. Esto básicamente es la versión del formato de la plantilla. Luego vamos a agregar una descripción de la plantilla. Description. Aquí tú puedes especificar qué va a ser tu plantilla, ¿no? Esto lo vamos a agregar de la siguiente manera. Esta es una plantilla simple de o para local stack que crea una función lambda. Básicamente esto te sirve para darle un contexto a tu plantilla, porque la plantilla puede ser un documento enorme y no puedes entender o vas a tener que leer cada propiedad que nosotros vamos a ir poniendo para entender qué es. Entonces, por eso agregamos lo que es una pequeña descripción. Aquí sabemos para qué es. Nos sirve simplemente para crear una función lambda. Bien, ahora vamos a poner los recursos. Resources. Dos puntos. El formato que estamos escribiendo aquí es el formato YAML, así que debemos siempre seguir lo que es su estructura. Entonces, en recursos, nosotros vamos a definir qué recursos vamos a crear. Entonces, vamos a tener una función que le vamos a poner un nombre y nosotros le vamos a llamar HiFunción, ya que tuvimos anteriormente una función que se llamaba hola función.
Así que le vamos a poner high función, dos puntos. Y aquí, con tabulador, vamos a agregar un tipo. En este caso va a ser AWS, dos puntos, lambda, dos puntos, function. Bien, aquí le estamos indicando entonces que esta función se va a llamar high función y el tipo va a ser, en este caso estamos usando el servicio de lo que sería lambda. Va a ser una función de tipo lambda de AWS. Bien, luego vamos a agregar algunas propiedades. Properties. Los puntos abajo y vamos a ponerle handler. Bien, en handler nosotros debemos agregar el punto de entrada de lo que sería nuestra función. En este caso, entonces vamos a agregar el nombre del archivo y su función. Por ejemplo, nosotros tenemos una función lambda aquí que se llama, la función se llama handler, pero podría llamarse cualquier otra cosa, ¿no? Saludo, lo que sea. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer con esto es que este archivo tiene lambda function y si queremos ejecutar su función sería lambda function.handler. Entonces, vamos a poner aquí el nombre del archivo, que va a ser un index.handler. Vamos a poner la misma función. Ahora, este index no existe aún. Esta función tampoco existe, pero aquí ya la estamos definiendo. En cuanto al runtime, que va a ser con qué versión de Python nosotros vamos a ejecutar esto. Creo que en comandos aquí hemos definido una versión que sería la 3.11. Como esta nos ha funcionado, simplemente vamos a agregar lo que sería la misma versión, 3.11. Ese sería el runtime. Y en este caso, el nombre de la función, simplemente le vamos a poner aquí function name, dos puntos, se llama high function. Bien, ahora aquí nosotros podemos pasarle el archivo index, pero también podemos directamente agregar lo que sería el código de nuestra función en Python aquí. Es decir, podemos agregarle el código y podemos decirle que este código va a estar en formato zip file. Porque recuerde que una función lambda, cuando nosotros la queremos subir, necesitamos que esté, por ejemplo, en formato zip. Por eso aquí hemos creado este archivo lambda function.zip y el manejador.zip también. Y básicamente es eso lo que le estamos diciendo aquí. Entonces tenemos dos opciones, o pasarle el archivo o directamente definir nuestra función aquí, que es la opción que nosotros vamos a utilizar. Entonces para esto vamos a agregar lo siguiente. Aquí def, el nombre de la función le vamos a llamar handler, como vemos aquí. El archivo index entonces va a ser este, el que estamos creando aquí. Obviamente esto necesita un evento y también un contexto. Dos puntos. Aquí simplemente hacemos un return. Aquí vamos a indicarle el status code. Va a ser 200. Y también el body. Vamos a ponerle, no sé. Hola. Desde el archivo YML en local stack. Algo así. Bien, básicamente con eso entonces tendríamos nuestra pequeña función. Y al final, a la sección, a la lectura de lo que sería code, agregamos lo que sería el rol. El rol es un ARN ficticio de IAM, ¿no? Local stack no necesita un rol real, por lo que este campo, pero el campo, perdón, es obligatorio. Entonces por eso estamos pasando un rol que es ficticio. ARN, dos puntos, AWS, dos puntos, IAM, dos puntos.
12 ceros, 1, 2, 3, 4. Rol, lambda, rol. Bien, ahí tenemos el rol ficticio entonces. Ok, si todo está bien, entonces podemos ya desplegar, en este caso, nuestra plantilla a lo que sería la pila. Entonces, ¿cuál es el comando para despegar? O desplegar, perdón. El comando sería el siguiente. AWS local. Esto puede escribirlo tanto en la terminal o podría escribirlo también dentro de los comandos BAT. Vamos a usar el Cloud Formation, Create, Stack, el nombre, Stack, guion name. Le vamos a poner mi primera pila. Y luego vamos a pasarle el archivo, en este caso template.yml. Entonces le decimos el template, la plantilla, body está dentro de file y se llama template.yml. Template YAML, bien. Bien, entonces le estamos pasando aquí dos cosas importantes. El nombre de la pila, que se va a llamar mi primera pila, y también estamos pasándole la ruta de nuestro archivo. Como lo tenemos en la misma dirección aquí, entonces simplemente le pasamos la ruta. Si tuviéramos una carpeta, obviamente le pasaríamos la carpeta más. Bien, ejecutamos esto. Aquí tenemos un error. Bien, entonces este servicio no está habilitado, así que lo vamos a habilitar. Vámonos de nuevo a lo que sería nuestro Docker Compose, coma, y habilitamos el servicio. Vamos a la terminal donde tenemos ejecutando el Docker Compose, Control C para finalizarlo o para detenerlo, y escribimos Docker Compose app. Esto va a levantar nuevamente el contenedor, pero ya con el servicio ejecutándose. Bien, ahora vamos a volver a ejecutar lo que sería este comando. AWS CloudFormation. Bien, entonces aquí nos indica que si nos ha dado un stack ID, que es este, entonces el comando se ejecutó correctamente. También podemos verificar el estado de la pila y esto lo hacemos con el siguiente comando: AWS local cloud formation describe stacks, stack name y el nombre de la pila, que es mi primera pila. Tenemos un error. Stack name. Aquí es doble guión. Bien, entonces deberíamos ver este archivo JSON y en este caso el stack status debería ser create complete. Entonces, nuestra pila está creada correctamente. También podría verificar que mi función existe, es decir, aquí lo que he hecho es crear una función lambda, ¿no? No en Docker Compose, sino en template. Entonces, esta función que yo tengo aquí debería existir en lo que serían mis funciones lambda. Entonces, básicamente voy a hacer esa comprobación. AWS local lambda list functions. Y justamente aquí puedo ver que mi función sí se ha creado. Tenemos high function y todos los detalles.
Y por último, para ver si mi función está realmente ejecutándose correctamente, debería devolverme este resultado, ¿no? Si yo la ejecuto. Entonces, para esto vamos a escribir AWS, es decir, vamos a probar lo que sería nuestra infraestructura. Voy a invocar a la función lambda para asegurarnos de que se desplegó correctamente. AWS local, lambda, invoke, function-name. En este caso es high function. O no recuerdo el nombre que le puse. Sí, high function. High function. Y esto puedo mostrarlo, no sé, en salida.json. Verifico si tengo salida.json y está aquí este archivo. Entonces, como puedes observar, tenemos el status code 200, tenemos un body con el mensaje que nosotros hemos programado. Entonces, hemos usado el servicio de Lambda para subir nuestra función y básicamente estamos ejecutando nuestra función. Todo esto lo hemos hecho de una manera más fácil desde lo que sería un template, en este caso en formato YML. Y lo hemos definido así. Entonces, esta es una manera más fácil en la cual nosotros podemos crear nuestra infraestructura. Ahora pasemos al último tema, que sería validación de plantillas. Antes de desplegar una plantilla, es buena práctica validarla. Nosotros no lo hemos hecho y hemos tenido algunos errores, ¿no? Entonces, para que no te ocurra eso, generalmente tú puedes validar tus plantillas para que no tengan errores de sintaxis o configuraciones que son inválidas. Entonces, vamos a agregar un error aquí en nuestra plantilla y le vamos a dar, por ejemplo, runtime. Podemos ponerle una versión de esta de Python que obviamente no existe. Y esto debería lanzarnos un error. Entonces, para eso nos sirve la validación de las plantillas. Entonces, si yo quiero validar este template YML, si está correctamente creado, voy a limpiar la terminal. Voy a escribir lo siguiente: AWS local, cloud formation. Y aquí, en vez de describe, vamos a poner validate template. Y le envío lo que sería nuestro template body. Este es un archivo que se llama template.yml. Si hay algún error en mi plantilla, me debería mostrar aquí el error. Si no hay un error, básicamente lo que va a pasar es que me muestra esto. Si me muestra esto, significa que no tenemos ningún error. Entonces, como estamos trabajando en local, no está reconociendo esto. Entonces, podemos realizar control Z y poner aquí algo así. Esto sí debería desplegarme lo que sería un error. Bien, aquí tampoco nos dice que hay un error, simplemente nos dice que todo está ok. Entonces esto nos da a entender algo, que vamos a darle control Z aquí y guardar, que básicamente local stack quizás no está validando las plantillas de CloudFormation con el mismo rigor que lo hace AWS. Pero este comando te va a servir en AWS para que tú puedas validar tus plantillas, ya que como es una herramienta, o sea, local stack es una herramienta de emulación y está diseñado para el desarrollo y pruebas, no replica exactamente al 100% el comportamiento en producción. Entonces, pero si nosotros intentáramos quizás desplegar esto, ahí quizás sí nos daría un error. Bien, vamos a dejar el curso aquí porque se está haciendo un poco largo y quizás en los siguientes videos o en el siguiente video vamos a terminar un poco lo que es este curso. Bien, no olvide entonces que Local Stack es esta herramienta que nos ayuda a acercarnos a lo que serían los servicios de AWS, pero desde un entorno local. Nos va a servir para nuestras pruebas, para que usted pueda entender el funcionamiento, etc. Entonces, espero que este curso le haya ayudado a dar los primeros pasos en los servicios de AWS.